Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención.
obvio, yo, si es en el boliche. Negro, escúchame, a mí me dijeron que le traiga a alguien un vestido, que venga vestida de fiesta, no sé qué es esto. Tiene tatuada la piel. Vivió una vida loca. Bebió whisky Fernet con coca. Coca, 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 coca. ¡Acelere, Buenos Aires! El tiempo pasó. No importa la clase social. Perdón, ¿no? ¿Y el programa para cuándo? Lo que digan. Y el destino los cruzó. Arranca Tardeo por Dos Reyes Stream en Inc. Dale. Hola, soy el Cone y bueno, acá estoy saliendo de mi retiro espiritual viajando rumbo a Buenos Aires. Vivió una vida loca. Pero pará, te quiero decir algo. El 9, en Tardeo, yo soy el conductor, así que ahí voy a estar para poner orden. Como te dije, el 9 estoy en Tardeo para poner orden, así que ojo. Hoy arrancamos todas mujeres en la mesa. Me encanta. Aguante las minas. Yo estoy viendo todas con distintos looks. Bueno, después vamos a hablar de Yo les los voy a looks. hacer aparte hay algo. Fíjate lo nada que estamos. Sí. Engomadas, engamadas. Engamadas. Estamos Engama. capicúa, mirá. Estamos engamadas y engamadas. Sí, con colores capicúa, mirá. Mirá, es verdad. Es verdad. Che, falta el Cone. Vieron que con esto de Dani la muerte que ha venido todo, no sé, no apareció. No. ¿Otra vez? ¿De ¿Qué retiro pasa con el espiritual? No, lo tenemos al Cone, Lo no se tenemos. fue. Ah. Dijo lo del retiro espiritual, que Sí, iba sí, otro, él pero necesita yo... mucho espiritualmente retirarse. Sí, pero después estuve averiguando un poco y no, fue un evento, nos va a sorprender. Y Con va a estar él. conectado con nosotros en un ratito. Ah, Sí, nos va a mostrar ok, cosas desde donde esté, así que buenísimo. Vamos a esperar al Cone, pero igual estamos divinas. No, y Las tenemos cuatro todo. acá, escuchá. Hoy va a estar la couchuda. Hoy va a estar la couchuda, obvio, hablando de ghosting, que es odioso y está tan de moda. El otro día me quedé pensando cuando dijiste, tenés historias y hay un par, ¿viste? Hay Y un uno dice, par. no, nunca me pasó. Y después empezás a acordarte que Empezás a sí. acordarte que sí. Yo creo Tenemos que nadie eso. está del ghosting hoy no se salva nadie. No. Hoy en día. No, y aparte con estos que se autoperciben robot, tenés que los que se autoperciben. Yo estoy cada vez más perdida, te digo. Sí, hay muchas sí. percepciones. La sociedad se está perdiendo, las relaciones se están perdiendo. ¿Qué te autopercibís, Vir? Y así estamos. Yo soy virgen. Ah, ¿vos te autopercibís virgen? Sí, virgen. Yo no voy a decir lo que me autopercibo, porque nos vamos todos en cana. Y también lo que vos te autopercibís. Claro, no, por eso, mejor dejémoslo ahí. Pero tenemos eso, tenemos el... No es Palmer Time acá, no, es otro nombre, yo ya se lo estoy cambiando, pero tenemos casi al Amo. final, porque viste que es más Amo, como estar amo, preparado porque a para mí después la previa de salir de joda. Me encanta, Claro. además amo la música electrónica, amo lo que hace Palmer, así que buenísimo. Ahora vamos Bueno. a esperar chochas. Así que eso casi al final, pero tenemos a Nancy con toda la moda. No sé con qué nos va a sorprender hoy. Vi que trajo no sé, un sombrero. Sí, no. Ajá. Adelanto. Claro, no Moda. sé. A ver, pero no digas. No sé. No, Los yo no anteojos digo. no sé, puede ser. Ah, mirá. Tengo un primo que usa los mismos lentes, Guau. pero no sé. Ay, yo me puedo imaginar. Me parece que Vamos a ver. Yo- Haz algún Joker. movimiento, algo. No. Eso Está fue bien, raro. director. el movimiento acá. Tenemos a Dani con. ¿Cómo se llama tu columna? Mi columna se llama Informe 3B. 3B. Básico, berreta y barato como yo. Y bizarro, las cuatro. Le agregamos uno. Bueno, Pensé bien. que era bueno, bonito y barato. No, este es bien bizarro y barreta. Se me ocurren unas cosas también con eso. Pero ya está, no desbarranquemos No, cuando por recién favor. arranca el No, programa. porque es un La informe gente está serio. merendando. Tenemos hasta ahora, al el canillita, ¿era? El canillita que viene con toda la información. Que es el canillita tío se viene con George. El tío George. Se viene con todo. Va a Es haber el una tío. sorpresa también en la columna del canillita, ojo. ¿Sí? Ah, No lo sí. sabía. Después tenemos a Facu Sánchez con todo lo que... Pero hoy me dijo, ¿sabes qué me dice? ¿Qué te dijo? Como la otra vez, no sé, estaba... Hoy te traigo una bomba, dijo. Ah. Tené cuidado. ¿Y a qué entra Gladys? Facu ¿no? que hace No, su cuidado. columna Ah, deportiva. me maestro. Claro, periodista deportivo, trae una bomba. Sí. Después tenemos, ¿qué más tenemos? Uy, la banda de cumbia, el grupo de encantó. cumbia Nada, que la nada. rompe. Sorpresa que- total, se tienen que quedar ahí. se tienen que Llamen a quedar. gente, bueno, vamos a Yo te pasar digo, bomba. conozco todos los temas.
Qué De lindo hecho, para lo estaba bailar un volviendo loco a poquito. Gustavo. Sí, Yo así nos cantaba volvemos. y me decía, no cantes más, me decía, deja la música Claro. correr. Pero ese es el que no, pero tarareaba y ¿No sabía. tenés buenos cantos? Tengo buenos cantos, pero es Pero no como cantas que... bien. Ajá. Bueno. No, yo mira. creo... A ver, estuve en el cantando. Está bien, me Ah, rajaron no estaba rápido. cantando, Sí, no, tenés igual me razón. rajaron rápido. Mejor Sí, no recuerdo recordarlo. tus cantos. Bueno, No. Después, no. después fuiste a aprender a cantar. No, tampoco. Ah, tampoco. Pero bueno, más o menos a fe. Yo bailaba, era cantando, Sí. pero yo bailaba, viste, Sí. y más o menos. No, Te pero. defendés. Lo importante es la tampoco, actitud. Chicas, no me defiendo, me convocaron y fui. Es como el que ve luz y entra. Pero obvio, virus Perdón, es la su vida. actitud, ¿cuánto vale? Es lo que vale Mucho más que cualquier otra cosa. Ponele. Sin actitud no hay nada. Escúchame, Ali, para, y en la intimidad, Gustavo. No, No, pero yo te escuchá, digo, yo hago escuchá. quilombo toda la En la semana. intimidad es en el empecemos living con- de ¿Le cantás? casa, ¿no? Por eso no te voy a ¿Le tirar cantás a quilombo. Gustavo? ¿Le No, gustan y tus también cantos a sí, vos? Yo en la intimidad, yo doy todo. Claro. Pero no quiero meterme en un quilombo después No, por pero todos la cosa lados, era, por no, tal. ustedes agarraron para cualquier lado. La cosa yo te iba a preguntar, si él en el Claro. living de la casa, por Sí. ejemplo, ¿escucha cumbia? Palmer, ¿escucha no. cumbia? No, es que él no, es tecno Ah, electrónica. que como me sea. parece muy yo bien. soy la que pone ese plus muy de top. cumbia. ¿Cómo? ¿No te gusta la cumbia? A mí me No, gusta mucho más. Yo voy por la electrónica full. Como para Igual hacer me de gusta, joda para y mover vas el cuerpo está buenísimo la cumbia. No, aparte viene un pero la grupo ahí que electrónica me sí. gusta más, chicos, lo sabe Bueno, todo. yo pongo cuarteto, cumbia. encanta. A veces me mando un Pimpinela porque me encantan. Ajá. Cuando estoy un poco enojada, por ahí Ay, como amo que te a clavo un Pimpinela. Pimpinela. Le tirás Ah, a amo. Pimpinela. Amo. Y aparte hago la mímica, porque como no canto bien, tipo Claro. canta cuando canta Lucía, yo hago No, como amo. toda la mímica, toda Ay, enojada. Dios mío, ¿sabes lo que debe En el ser peor de los eso? casos pongo Karina, la princesita. A mí me encanta Pimpinela, le nombraste a alguien que me encanta. Sí. Pero es para un determinado divina, momento, si no es Lucía. como Obvio, es mucho Joaquín. reproche. No, mala no, podrida. tiene canciones Es lindas. divertido, está bueno. Sí, Una es sola, realidad. la que cantan Sí, entre yo estoy hermanos. ansiosa. El Cone desapareció, nos dejó en banda y se fue al retiro. No, está ahí Connie no nos conectado. dejó está el en Cone? banda. No sé, yo lo voy a... ¿Dónde está el Ustedes Cone? llaman, yo lo voy a Llamalo. llamar así. Llamalo. Aunque no lo veamos, el Cone Bueno, mientras le siempre contamos está. a la gente que se puede ir conectando en el canal de YouTube, Ali y chicas, porque hoy tenemos, ya lo adelantó Virginia, que tiene un temazo para que vos participes, que seguramente en algún momento gosteaste, así que, o te gostearon. Así que seguinos en YouTube, conectate, déjanos tu mensaje que te lo vamos a leer al aire y vas a ser Flow, partícipe. gente, Canal Claro, 7 de por Flow. supuesto, también La en radio canal. que radio late. Late, FM 93. Late, nos escuchan por todos lados. 93.1. Estamos hasta abajo de tu almohada, así que no te podés salvar de tardeo y tenés que participar con nosotros. Sí, Sí, porque vieron viste que que a yo- veces me dicen, ay, no me pude conectar, que YouTube, que qué sé yo. Bueno, no tenés excusa. Acá No, tenés totalmente. Flow, Canal 7. Sí, Canal 7 de YouTube, Flow. Dos Reyes Stream. Exacto. Late FM 93.1. Pará, Así que no hay y en tu- excusa para no vernos. Tal cual, y en tu columna, Sí. después vamos a poner el chat de las personas que Claro. estén participando en Los Sí. Reyes. Yo ya en estoy vivo. acá chusmeando Yo el creo que claro, chat. yo me ven a veces haciendo muy casi señas, porque me hablan con señas, y te juro, Ya hay no mucha entiendo. gente, ya hay mucha gente escribiendo. No yo tengo entiendo acá. lo que me dicen, así que puede salir cualquier cosa. No, además yo quiero que mi Los columna productores hablan bien comenten. por acá, si no. En Claro. todas las columnas comenten, pero en la mía en particular yo dije que quiero que la hagan ustedes. Quiero saber lo que le pasa a la gente que está mirando, si tuvo alguna experiencia, particularmente hoy con el ghosting, de lo que vamos a hablar, las consecuencias del ghosting, Sí. porque no es una boludez, trae consecuencias, pueden hasta ser muy graves. Y voy a dar, después la coachuda siempre va a dar Como un consejo. un consejo Ajá. de coachuda. Qué lindo, Ay, qué me bueno gusta el ese, consejo, me gusta. gusta. Escúchame, el Cone está teniendo, porque me está hablando, está teniendo problemas de señal. Ah. Así que lo que yo diría que Nancy va a ¿Tendrá hacer su siempre columna. problemas de señal el Cone en todos Es que lados? Cone, viste, ¿Se te le manda- caerá la señal a Sí, de sí. Cone? No, porque es un chico joven. No, aparte hace No, la no tiene nada que parabólica ver. Yo humana. conocí- Es muy no, tecnológico. no, una amiga me contó que conoció No. a chicos jóvenes que se le caía la Pero, señal. chicos, No, sé pero de es qué muy están hablando. tecnológico Yo el estoy Cone. hablando de la señal. Claro, pero los chicos jóvenes, ¿cómo manejan la No sé qué señal? interpretaron. No Sí, sé, bueno, ¿en serio? Nancy, ¿nos podés evaluar los looks a todas? ¿Podemos Bueno, hacer eso vamos mientras a el Cone- comenzar. dale. Vamos a comenzar Sí, por la obvio, conductora. por Ali. No, Vir. No, No, no. Ali. No, Pero- vamos por orden. Bueno, chicas, vamos no. por Aparte, Daniela, Vir es entonces. La estrella de la Vamos. mesa, vamos. Vamos. Estrellada. Ay, chicas, ¿cómo se hacen A desear? ver. La estrellada. A ver, Bueno, acá estoy, que señor tampoco- director. las pelucas, chicas. Bueno, Acá esta mujer Guau, es realmente transparencias. cada día más linda. Hermosa te veo, Vir. Tiene puesto unas botinetas en color rojo
Es un rojo, encanta ahí la la están Ah, viendo. furioso. Un me rojo encanta. furia. Real en gamuza. Un taco de 12 centímetros. Se ve que es el taco que ella suele utilizar. Amo. Ahí Es verdad, está. Miguel, ¿te acordás? La Perdón, otra que vez. en Gran Hermano Hiper cómoda con el siempre te destacaban las botas. Siempre. Porque tenías cualquier Sí, yo cantidad de era como botas. la de las botas. Y es una botineta que tiene aparte una plataforma una botinera, pensé que encubierta. decías. Mire, yo Está, la vi, no mira se la ve, vi, pero la está. botinera. Está. Muy bien. Quería cortar un poco todo lo negro. Muy bien, Después, me bueno, gusta. Vamos a ver el Tendríamos que poner pantalón una al musiquita de cuerpo. producción y como una musiquita, no Claro, un sé, sexy, desfile. ¿no? Como algo. A ver, ¿Continúo? el jockey, por favor, Sí, vamos a hacerlo rápido, si no la gente se pudre. Pantalón al cuerpo negro. Tiene una blusa que Voy tiene a una mostrarte. transparencia Decí primero llena de chaquetita, brillo. que tiene La esto chaqueta tiene desmontable. un cuello de piel desmontable, Así una ahora estola. saco. Es de paño. Qué divino. Qué sexy. linda, ¿Dónde porque te es van a bien esperar acá? abrigado. Y la camisa Ahí está, mira. Re abrigada. con No, chicos. strass negro. Se va a Rara. poner en bola, chicos. Qué ¿Qué le bonita. pusieron? Chicos. Poner un desfile, mi amor. Disculpen. Wow. Ah. Son las 18 horas. Hermosa, luce muy bien. Ay, qué divino. Vamos a continuar. Vamos. Ahora Ali, a ver. Ahora, Ah, yo Ay, quería tipo un 9 hermoso, semanas y media, no sé nada que ver, pero. Agarrar el- Estamos arrancando por las Agarra el mujeres de tuyo. negro del Bueno, yo me panel. preparé Mirá como qué para divino. salir después, creo. Sí, sí, por lo que se ve es un sí, atuendo bastante nocturno. Ah, pero Tenemos vos te vas al Ah. de abajo En realidad hacia ya lo cubrí, arriba. pero mirá. Tenemos unas botas caña alta en glitter negro. Sí. Tenemos un vestido al cuerpo, Ah, bien mirá la al bota. cuerpo, ajustado. Todo ribeteado en strass, en tiras de strass, Dios. que hacen juego con el detalle del busto, que son todas puede ver. tiritas de strass. Ah, El saco es de raso, qué lindo. tiene unos detalles, una pasamanería con falso strass y cristalitos. Ajá. Che, qué Quiero bomba hacer una esta pregunta. mujer, ¿Qué esta pasaría si lo ropa. llevo Muy así? lindo. ¿Qué te vas al boliche vos de Y- acá? Bueno. Bueno, No, sos una Mirá qué bomba lindo. hermosa. No, hay que aprovechar, hay que mostrar si tenés todo eso. Obvio. bueno, los quedo niños, sin palabras. los niños que están tomando la chocolatada. Mientras tanto se Chicos, atragantan es una con el- mujer Vamos a hermosa con un continuar. outfit Y yo me voy hermoso preparada y ya está. para ir Vos a estás a la preparada para el disco después. boliche. Sí, claro, ¿Qué yo onda? se queda. Después Yo les no. voy a decir algo. Hay Estoy de alguien- boliche en boliche. Estoy en INC de- y después estoy preparada para acompañar a Gustavo Araos. Así que Ahí vamos de está. boliche en Ah, boliche. Claro, De eso es boliche como el en tema boliche. musical, Como la vos, de canción, boliche en Claro. boliche. Me gusta la noche. Bueno, y vamos con Dani ahora. y A ver, Dani, Dani, Yo diosa. no traje nada especial. Estás hermosa, no, Dani. yo, Yo vine Dani, como- te voy a decir algo. Vine después de atender a los 3 pibes que tengo. Tanto Y me vine vos. igual que siempre, ando con la remera afuera. No, lo mío Estás no- muy bien, Dani. Daniela, Lo mío no es sensual. tanto vos como yo Ahora estamos me gusta. engamadas. Sí. Y trajiste algo gusta. que es fundamental para mi columna del día de hoy. Se ve como más rojo, pero Realmente como se más ve que el espíritu vino, acá está presente. Me gusta. Tiene unas botinetas, también un taco más bajo ella. Por favor, no queremos No es necesario. Bien. Mira, muy bien. Qué elongación. Yo Voy para el bailarina, bailando, chicas. Qué elongación. Bueno, sí, yo también. Podemos continuar, diría. Tiene un jean que es recto, Sí. con unos detalles de strass Muy en los lindo. bolsillos, una básica blanca Sí. y una campera que es chaqueta en color borgoña, se podría decir. Cuasi borgoña. Que tengo entendido es uno de los boom de la Lindo. temporada, ¿no? Es Como- sí. Y tiene que ver con algo. Ese tipo de camperas, ¿Por qué chaquetas. Nancy habla tan sensual cuando va describiendo el blog? Porque me asusta esto. No vas con la imagen, pero bueno, está bien, te lo agradezco. Es por la música, se transforma, ¿me Querida, no te tires abajo, que sos... No te tires abajo, No, porfa. Dani, realmente muy lindo. Y lo que más me gusta es el detalle del choker que le puso. Fíjense en qué sensual. El Yo soy muy de los siempre choker también. Ella Amo. siempre tiene un detalle que le cambia el estilo. Muy lindo. Me gusta. Ahí lo levantó. Ese tipo de camperas está muy en tendencia Sí, ahora. tipo bomber, ¿no? Además, claro, hay algo. Después vamos a hablar, que tiene que ver con la columna, Parezco una el sindicalista. estilo de lo que usaba Michael. El Michael. legendario, el rey del pop. Así que tiene mucho que ver con Bien. eso. Después lo vamos Buenísimo. a ampliar. Mirá, bueno. Pero para, ya que vas por ahí, Estamos ¿por en qué no, confusión. no arrancamos sino con eso? Ya ¿Quieren seguís. saber? Bueno, si me lo piden así, señor director. Después se viene una bomba que es la columna de Dani, que yo no sé cómo Hoy va hay a de terminar todo, esto. hay de todo, de todo, de todo. Vamos a arrancar entonces con lo de... Con ¿Quieren? lo de Nan. ¿Con lo de Nan?
Ahí está, no sé. Bueno, si me lo piden. No sé, porque se están... El señor Es director. que en realidad me está pellizcando. Yo obedezco, yo Me está obedezco pasando al señor autógrafos ahora. director. No podemos Lo que porque él me pida. está pateando Dani. ¿Quiere arrancar y ya arranca? A Dani arranca. Me está pateando. Arranco No, nos yo. estaban pidiendo autógrafos recién y fotos, pero en este momento no podemos. Cuando salimos del aire. Bueno, te dale, filmamos. vamos, Dani, vamos. No, bueno, yo tengo el informe bonito, barato, berreta, llámalo como quieras, es el informe de las 3B. ¿Qué tiene que ver con algo que pasó durante esta semana? El boom de miedo. la semana, el Pornogate. ¿Qué? Sí, ¿Qué pasó? señoras y señores. Florencia Peña versus Luis Ventura. Se armó un escándalo bárbaro. Ahí tenemos la cortina informativa. ver. Adivina lo que me pusieron. Vamos, arriba. Sí. Yo creo ¿Cómo- que... ¿Cómo esta Bueno, columna los Reyes, será? espero que nos banquen, que Canal 7 de Flow. Yo no sé si vamos a seguir al aire. No nos van a después. censurar, quédate tranquila. Bueno, Se equivocaron. No, ahí pusieron esta cortina. Mentira. Es la cortina que nos va a acompañar durante todos los informes que haremos a lo largo de este querido programa sobre bueno, bonito, barato, berreta y bizarro para todos ustedes. Les contaba recién el escándalo de Florencia Peña y Luis Ventura, el Pornogate. ¿Qué pasó? Se tiraron con todo. ¿Sabés cómo comenzó el escándalo? Porque Flor salió a defender a su amigo entrañable y viajero por el mundo, Marley, y lo defendió porque no lo nominaron otra vez, lo dejaron Y porque fuera lo del Martín ningunean Fierro. bastante, lo ningunean. Pobre Marley, lo ningunean, pero bueno, Flor lo salió a defender y el que no se quedó atrás y recogió el guante fue Luis Ventura, Uy, que por eso ayer sí. hablaban en Polémica del Bar y yo estaba en un cumpleaños y decían, no, que vaya Flor, que vaya Flor a los Martín Ay, Fierro. matecito, ni corto ni perezoso. ¿Esa Luis sos vos, Ventura, Dani? No, es doña Ay, me Pero sos encanta. vos, Doña Dani. Alpargata. Dani, eso- Doña Sindicato. Muy bien, esa es tu... Bueno, cuestión que Luis recogió el guante y le contestó a Florencia, pero no la mandó a la sino que la mandó a hacer videos puerquitos. No, Lo Sí, pero... escuchamos. A ver. Lo vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos, A ver, la producción nos está- ayuda estamos y Dios en el aire, también. diría Susana. Vamos, que se Bueno, puede. mientras tanto, si querés te lo Bueno, yo relato. lo que te quería decir que no le contestó, porque no fue una respuesta. Poneme Me parece el que lo video, mandaron nena. al frente Ay, con me algo que muero. dijo fuera de cámara. Para, ¿puedo decir algo? Estoy asombrada. Y bueno, y lamentablemente se escuchó. Sí, Perdón, bueno, mire, Luis estoy salió de- asombrada estaba con... bueno. ¿Esto Lo que se puede pasa, mostrar? tenemos Con nuestros todas las cosas que stickers. trabajó Dani, está como que volvió al colegio. La Pero producción está me muy encanta, buena. me encanta. Mientras tanto le ponemos un poquito de cotillón a la tarde. Porque tenemos el informe de producción. Vamos, sí, Dirección. tendría que estar el informe ya. Yo te dije que era berreta bizarro. No, igual uno... Pero sobre todo berreta. Estamos- igual estamos uno complicados. sabe que Chicos, que no cuando- pase esto con a el veces grupo uno que se viene a manda cantar. comentarios Sí. en confianza, por ahí, o con amigos, que yo que no están buenos, Sí. pero nos pasa a todos. ¿Qué ¿viste? pasa? Ahí ¿Por está, ahí qué está, ahí no está. no- Vamos a ¿Por ver. qué no nominaste a Marley? Florencia Peña dijo que es un desastre Aptra. Ahora le vamos a ver. Es el peor año de la televisión, todo, de los premios. ¿Oh? De los premios. Opina lo mismo ella que sigue haciendo videos porno, acaba de decirlo Esto, yo lo escuché con estos oídos. Fuera. Sí, Marcela lo escuchó con esos oídos, Yo nosotros creo lo que escuchamos claro. con nuestros ojos. Pero bueno, Él no nada, sabía que fuerte, estaban grabando. fuerte. Luis Sí, sabe que fuerte. las cámaras están encendidas. No, igual Pero lo este- que tiene Luis que se la banca igual. Como que te dice algo, viste, y... Sí, aparte este quilombete fue escalando, parece que lo hubiera armado la inteligencia artificial después que se clavó La inteligencia tres de Luis botellas, sí, 3 botellas de Fernet. Pero Florencia no se quedó atrás. Se enojó, respondió muy fiel a su estilo finoli y delicado. La escuchamos. Ventura, te fuiste al recontra mil carajo con lo que dijiste que yo tengo que hacer videos pornos y te lo voy a contestar porque sos un misógino. Eso no lo tenés que decir. Yo sufrí mucho por esa situación, una situación en la que vos estuviste involucrado. Así que solo voy a decirte esto. Me parece que te fuiste al recarajo y encima no fuiste cobarde porque lo hiciste fuera de cámara. Nada más. Lo demás, para mí es un juego. Estamos haciendo chistes. Yo lo adoro a Marley. Sabe Marley cómo yo jodo con estas cosas. Él también. Obviamente. No, la verdad que no entendimos cómo se hizo una bola tan gigante. Está todo re bien. Nosotros nos bancamos. Yo me banco lo que digo. Pero lo que dijiste, te fuiste al recarajo y sí te lo voy a contestar porque me parece que sos un hombre de medios. Sos un hombre que ocupas un lugar importante y no tenés que decir esas cosas, y menos con alguien que sufrió un robo y fui hackeada y tengo juicios por ese tema. Bueno, Bueno, a ver, ahí se la tiro. Sí, hay una realidad que dice, no sé cómo se hizo una bola de esto y fue... Y porque realmente, el que no se hace el sonso y no admite esto, el quilombo vende. Es real.
Fíjate que hay muchas peleas últimamente en todos los medios. Bueno, convengamos que Luisito Ventura es Está bien. Él siempre es picante y siempre es el que se enfrenta. Y siempre tiene una carpetita guardada ahí para tirar, como en este caso que a Flor le terminó tirando. Sí, la pero carpetita. Siempre el algo? escándalo vende, pero ¿Puedo igual decir hay que algo? respetar a las mujeres. Sí, primero el respeto. Vuelvo a decir, a veces uno hace comentarios que creen que no lo están escuchando, qué sé yo, desafortunado. Bueno, lamentablemente se escuchó. No, pero eso fue intencional porque estaba Un ahí. espanto, el comentario que hizo es un espanto, pero además no era un carpetazo, porque es verdad, o sea, los videos que salieron eran de Flor en la intimidad, que nos puede pasar a cualquiera, o a ver, nadie tuvo intimidad y podría haber salido en un video, o sea, fue hackeada, mostraron algo de su intimidad, fue una cosa espantosa en su momento. Entonces me parece que no está bueno tirarle eso porque no va. No está Bueno, bueno, pero igual en yo realidad- pensé que viniendo de Luis, que ya Sí. que pegaba, que él es picante, pensé que le iba a tirar lo del presidente. Pero en Lo que realidad, fue en su bueno, momento lo del hubo un poco, presidente. por eso no nos adelantemos porque el informe, ahora lo vamos a escuchar. Luis en realidad hacía referencia a otra carpetita, la carpetita triple X, de la cual a él me parece que le gusta hurguetear un poquito. Vamos a verlo. La mandaste a que haga videos porno. Perdón. Ella está ofendida por lo que dijiste. Está ofendida. Yo lo que digo es lo siguiente, pasa la vida y Florencia ha tomado un perfil artístico donde parecería que fuera pecado mortal hacer porno. Pero la pasó mal, Luis, la pasó muy mal con Yo ese también video, la pasé muy mal, ¿eh? No, ella la pasó muy mal. Bueno, yo también la pasé. Era un video íntimo de ella. Yo también la pasé muy mal. La única parte que no entiendo, conociéndolo a Luis y respetándolo y queriéndolo, sos un hombre de medios, Luis. Vos estaban haciendo una nota, es obvio que si se escucha, se Yo no- levanta. disculpame una cosa. Yo no me quise meter en esa nota. Bueno, están hablando ahí, me entran a mirar y me gritan. Pero qué necesidad de decir Además, tirar el eso. tema de misógeno. Yo he visto producciones que ha hecho. Pero no son porno. también Pero en llegado el- OnlyFans. pero no son porno ahí. Perdón. Para, Y son si debates fuera diferentes. porno, y si fuera Son de- porno, ¿cuál sería el problema? Pero por ¿Lo eso- discriminamos a esa parte de la Pero sociedad? no, claro, no era un Porque video. parecería que Pero quieren hizo, volcar. si Yo no hago diferencia No hay entre el ningún hombre y problema, la obvio. mujer. Para mí son todos iguales, somos personas todos. Pero parece ser que ella quiere volcar para el tema de la misoginia y todo lo que quiere pintar, cuando la que generó el conflicto fue ella. Sí, pero bueno, mandar a una mujer a hacer un video porno. Sí, a ver, que no está, el que lo que quiere vuelvo hacer, a decir, que lo haga, pero me cada parece uno es libre. fantástico. Pero Yo si soy no lo una hiciste- defensora total de que cada uno haga lo que quiera, elabore de lo que cual. quiera, total es el cuerpo de ella, no pasa nada. Ella no hizo videos porno. Bueno, Ventura en realidad lo que se refiere y trata de salir un poco, a pesar de que metió el auto de punta de una, fue que Flor de alguna manera trabaja con la página de OnlyFans y él, bueno, ahí se quiso escudar, se hizo la víctima, como quien dice, y quiso Sí, salir bueno, de una que manera... tampoco está O mal. igual, no, De la que una lo quiere manera- hacer igual es muy común hoy. O sea, la mayoría Seguro. de las chicas. Es más, a veces pasa que por ahí inclusive trabaja en un banco o de secretaria o lo que sea y paralelo tienen que el OnlyFans, tecito, sí, el alguna matecito. de esas redes en las que vendes O sea, intimidad o lo que Totalmente. fuere. Yo creo que cada una es libre de hacer lo que quiera, hasta la que Totalmente. elige ese camino o no. Pero yo creo que él apuntó tal vez un poco a lo de... Además, él lo tanto dijo en forma recordó lo de despectiva, Alberto. Sí, tira un poco Alberto de un poco y Fernández. después quiso recular, pero bueno, ya sabemos que Luis es picante. Lo tira porque de alguna manera tiene siempre sus carpetitas guardadas y la amenaza de tengo información. Y ahora Pero igual sí, la tiene. Yo no que lo defienda porque tengo miedo porque tengo es que ir a un polémica. peligro, Alicia Barba. Toma, Pero portate la bien, tiene. dale un beso a Luis y quédate, quédate en el molde. Pero bueno, Florencia no se quedó callada. Y por supuesto arremetió con una frase que me parece que de alguna manera la cambió de vereda en menos de lo que canta un gallo. A ver. Sobre las visitas a casa de gobierno. ¿Él dijo eso? Que no se metía en que cuando vos ibas a golpear puerta a Casa Rosada. A golpear puerta a Casa Rosada. Que yo nunca fui a Casa Rosada, fui una vez a la Quinta de Olivos. Y bueno, él también mandaba a abortar gente. Florcita, paremos un poco ahí, por favor, porque me El parece pez por su propia- que en el enojo revoleaste la cinta, se te escapó un pañuelazo celeste y cafecito, hasta acá llegamos. Esto fue todo el informe de las Yo 3B. quedé choqueada. Hay tantas cosas que quiero decir. Se tiraron con todo. No, sí. Me parece que de ningún lado está bueno lo que dijeron, No, pero bueno, a no ver, está si vos bueno. decís tantas cosas, digo, en el caso de Luis Ventura, yo entiendo que tiene mucha info, qué sé yo, pero bueno, vuelvo a insistir y lo digo por última vez. Flor no hizo videos porno, si lo hubiese hecho hubiese estado fantástico, pero lo que le pasó a Flor fue un delito, fue Igual algo que le creo- hackearon, mostraron su intimidad, que es un espanto, escúchame, imaginarte a tus viejos, a tus hijos, Sí, no todos sé, yo no tengo mirando ese eso. tabú, pero igual creo que acá están logrando lo que, al menos Luis,
Creo que fue la idea. La idea fue tirar esa bomba y que todos los canales y los medios hablen de esta discusión. Sí, no por sé si supuesto. fue tan inocente el tema de que, bueno, lo dije y ella contesta. Obviamente que la posición de ella no está buena, tuvo que defenderse, pero en algún punto repercutió en ambos. Sí, Y en todos yo lados. Tengamos Creo que lo en haya hecho a cuenta que en propósito. el medio... Y en no el la caso de cortaron Luis, así nomás. Sí, yo conociéndolo creo que sí, porque Luis, si vos lo ves en A la Tarde, los ves en varios programas, él tiene eso de generar la discusión, porque aparte se habló la otra vez en la mesa y se habla en todos lados que la discusión, el quilombo, lamentablemente vende, te levantan todos los portales. Esto es como extremista, el amor o el quilombo. No hay Sí. mucha vuelta. La separación, el lío, todo vende. Como las historias de amor también. Y depende, tiene que haber siempre el sexo algo. vende también. El sexo Sí, vende yo creo que también. los dos se fueron al pasto, empezó de una manera, se fue generando, como dijo también Flor en la nota, que se fue generando una bola ¿A quién imparable. bancás? ¿Cómo? ¿Qué pregunta? No sé si querés. ¿A quién bancás acá? ¿A quién banco? A ninguno de los dos. ¿Por qué? A ninguno de los dos. Porque me parece que de una cosa, y como dice Vira, ahí coincido, se fue un poco al diablo la situación. Sí, Florencia es real que pasó por un mal momento. Luis lo quiso aclarar, hay que darle el beneficio, por supuesto, de la aclaración, de no quise meterme específicamente en lo que a ella le pasó, que fue un episodio muy triste, pero se refirió a lo de OnlyFans, ¿Para qué fue real? picante. Es real que la falta de respeto no está bueno, que se metan. Pero la realidad es que en el medio no es los códigos normales que uno puede manejar en la vida Sí. o no. No hay códigos No. en muchos lugares y la realidad es que eso que más te duele, lo que más te jodió la vida es lo que van a usar justamente para medir. Sí, Yo es lo sostengo que es eso Bueno, y que es la lo que verdad le odio de funcionó. los Y bueno, y medios. claramente Flor la remató con la frase última que le tiró a Luis también respecto a Se su lo vida dejó picando y temporal, un poco a como su vida que personal. lo admitió. Sí, y fue fuerte. Pero bueno, esto no Bueno. sé si va a seguirla en la novela. Nosotros te traete lo un bombazo contamos. para la próxima. Nosotros te lo contamos en las 3B. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que realmente se den la mano, se tomen un cafecito, como dijo Florencia. Oh, no, que se odien y que ya está. Y viva el No, amor. Está bueno no ser falso, está bueno bancarse. Que no te aguantás a alguien, decilo. Porque esa careteada de ir a tomar un café, no tomen nada, odianse, ya está. El mundo está bien igual. Bueno, escúchame, ahora Vamos viene con- Nan Nancy. con lo suyo. Hola, ¿Y por Nancy. dónde nos Yo les pueden voy- ver? ahora Sigamos sí. recordando porque el público se renueva, Sí. que no solo nos pueden ver por YouTube, por el stream Dos Reyes, también nos pueden ver por el canal 7 de 7, Flow, claro. nos pueden ver por la FM 93.1 Late. Así que no hay excusa, gente, los esperamos ahí. Y acompáñenos en el chat, den like al vivo. Ahora le vamos Y a que leer se conecten porque después en tu mensajitos. columna la gente va a participar. Quiero que En vivo. participen en mi columna, que cuenten historias. Ya la Estaría gente buenísimo. está hablando en el Pueden chat, así que en escribir minutos también, nada claro más. que sí. Bueno, vamos con Nancy. Yo estoy ansiosa de la Con que la aparece moda sombrero. también pueden ¿Ves algo escribir. con los lentes? Son raros. Son raros, es el estilo. Tiene que ver el personaje. Aviador, Parece Ricardo claro que Ford. sí, tiene que ver para ponernos realmente en la esencia, en el espíritu de este personaje, de este legendario. Perdón, yo quiero pedir que saquen la icónico. musiquita, perdón, ya la musiquita de la columna La cortina de berreta las B, de las B, ya está con la Hermosa musiquita, cortina pongan que otra me de eligió fondo, si la quieren. productora Charito. Perdón, Muy pero, linda, pero me ya, están cortando el espíritu. No, porque yo tenía acá una... Porque de esa- Michael Estaba Jackson no tiene posesa. Era raro, era como que se mezclaron las columnas. Ahora sí, Bochi, adelante. Bueno, vamos a ver si el señor director tiene para musicalizar este momento. Fíjense en los anteojos estos, el típico modelo aviador, que es muy reconocido. Vamos a hablar de los accesorios. ¿De quién? De Michael Jackson. Wow. Nada más ni nada menos. Alguien que realmente cada estilo, cada outfit de él era sumamente pensado. Fíjense, qué lindo. por Único. ¿Les da favor. ganas de bailar? Yo como... Vamos. Sí, me encanta. Ahí está, eso. Bueno, ahí tienen. Traje unas imágenes para que vean cada uno de los estilos que fueron recreados en la película. Realmente se llevaron a cabo muy bien. El vestuario que se hizo Sí, es es exactamente igual, se replicó como que el que él usaba. Tienen varios estilos. Yo Cada quiero uno ver. de ellos. ¿Hay para mostrar eso? Sí, hay imágenes, sí. Todos sí. eran Ahí polémicos, está. todos eran Vamos, súper Produ, de él. vamos. Y aparte hay algo, Únicos. eran realmente únicos. Total. El legendario Michael de los 80, el rey del pop, tenía varios estilos. Por ejemplo, uno de ellos tenía que ver con thriller. Trailer. La campera roja, bueno, ahora estamos viendo el otro. Este es el de Billie Jean, que es un traje negro brilloso con el pantalón tobillero. ¿Saben lo que? El pantalón tobillero, ese que dejaba ver y permitía ver el calcetín blanco. El bajarlos a tomar agua eran en lo que eso, los ¿no? vimos. Los El famosos bajarlos a mocasín de tomar- alto Claro. brillo, negro. Realmente hizo tendencia Total. en los 80. Este es el de Thriller, ahí está. Es Me encanta ese campera rojo. roja, pantalón del mismo material, también de cuero,
con dibujos geométricos en B, color negro. Díganme si no se ponen algo así para ir a un evento. Sí, totalmente. No sé por un evento, pero Tenés que lo tener una pondría. personalidad. Sí, yo lo veo muy en Daniela, y le va a quedar muy bien. Sí. Miren lo que es la chaqueta, fíjense acá la tienen en Pero la otra detalles. era como más satinada, ¿no? La otra es... Van cambiando la textura, esto es lo que replicaron para la película. La de él me parece que era más vinilo. Sí. Era otro tipo de cuero. Ahora era sí. cuero, y esto es, bueno, una imitación del cuero. Para mí es otro Y el La veo como pantalón muy- también. ¿Sabes qué? ¿Qué me pasa? La veo muy correcta. Muy Como que correcta. esta Me gusta más la otra, ¿no? La otra es como un poco más alocada, me Sí, gusta, rompe sí. como... Más Michael. Claro, más rompe Bueno. con lo establecido. ¿no? Y le falta el espíritu de él. Es total. lo que hace a la prenda, claramente. También tenemos, bueno, estábamos hablando antes del traje negro, el de alto brillo, Sí, que era sí. todo en paillet. La imagen que vimos anteriormente, que venía Sí. el pantalón tobillero con el calcetín blanco, el mocasín negro de alto brillo. ¿Saben cuál era el accesorio que era infaltable? ¿Cuál? El guante de tenés cristales. razón. Algunos El le sombrero, decían el el guante, Sí, yo también. el descarchado. ¿Saben por qué? Porque era de piedras, 1619 piedras Me jodés. cosidas a mano. Mirá lo que Imagínense sé. lo que es Ah, eso. mirá lo que sé. Eso es Me cristal. encanta. Claro, le da el efecto, como decían, de la escarcha, porque es vidrio. Claro. Y el vidrio tiene la arista que, fíjense en cómo hace el rebote de luz. Por eso Me le encanta. decían que era escarchado. Una locura. ¿Saben por qué usaba guantes? ¿Por qué? Tenía una afección en su piel que era el vitiligo. Ah, vitiligo, tenés razón, claro. Entonces él trataba de alguna manera con glamour y un destello de cristal, de brillo, De ocultar. taparlo. claramente lo que le pasaba. Claro, Tenía que ver bueno. con eso. Otro detalle que no podía faltar, hablamos de los guantes, hablamos del sombrero, Los zapatitos. A los hablamos La del carita, ¿qué anteojo. le hizo la carita, ¿Y Michael? saben lo que falta? ¿Qué? Las chaquetas militar, la chaqueta Claro, la con Napoleón, ¿no? pasamanería y además detalles metálicos. Claro. Qué Que bueno. ahora se usa un montón. Sí. Bueno, la China Suárez es una de las que más usa la chaqueta Es lo que napoleónica. les se digo. volvió a Sí, usar. sí. La moda vuelve. ¿Qué Sí. pasó? Con la película empezaron Empezó a todo nuevo. surgir Claro. nuevamente Sí, estos igual tenés que tener looks. como un estilo determinado. La China, pues divina, le queda genial. Pero Sí, no a todo sí, el sí, mundo sí, le queda sí, bien claro. esa chaqueta. A mí me encanta. Yo me lo pongo. esa, claro. Esa es la chaqueta militar que estábamos Sí, hablando. Fíjense, en todo metálico. Es verdad. Esa chaqueta, Ali, te puede quedar muy bien a vos. Vos decís, Sí, me a ella veo sí. como, no sé, La me veo como- adaptamos. Como presionada ahí adentro. No, 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 Me veo porque como que voy a se estar... puede hacer escotada. Muy tapada. Pará, que ¿se entre puede, todo. ¿se puede hacer un escote o algo? Sí, claro que sí. Si no, ¿dónde metes Acá todo, tiene querida? una Paren, de camisa. nuevo. Entonces sí, chicas. Se puede puede hacer una, modificar, claro, El pantaloncito reversionar. ¿se puede como un poquito más elastizado? Se puede hacer más cambiar elastizado, con absolutamente toda la- botones. Pero a vos te queda eso, corazón. No, claro que sí. Aparte, fíjense algo, Sí, es todo la cuestión de B, probar. como ese escote en B, acá lo podemos terminar directamente a donde es la altura ¿se del puede busto. hacer bien acá? Claro. bien ¿Y abierto. qué hace? Entalla mucho más la figura. Claro. Luce mucho más. El escote Ya en te B lo voy a estar estiliza, haciendo. ¿o no? Eso es un terciopelo, el escote en B estiliza. Hermoso. Fíjense, ahí lo Ay, la traje dorada, recreado. Ahí está la de Ahí la está. napoleónica. Eso de Fíjense. doradita me encantó. Esos son otros estilos que pueden usar y lo pueden usar también las chicas para llevarlo a eventos. Sí, total. Perdóname, la modelo que está ahí que tiene algo, no sé, con la cara de él, no le hizo ningún favor. ¿Qué es eso? Lo No, mato. la vida personal no vamos a estar hablando. Es lo que todos Es pensamos. Michael ahora. antes de Nadie ser lo Michael dice. Jackson Si es con resucita Michael, los la Jackson asesina, 5, es eso. chicos. ¿Por qué siempre terminamos Esas que son hablando? unas calzas plateadas. ¿o son Eso pantalones? es claro. Ahí medio que Las le metieron un leggings. verso. Esos son las leggings. Esto está adaptado al estilo de Michael Eso es raro, para eso- utilizar eso- ahora en eventos. Claro. Claro, No, sí. es un fuego. Sí, están Eso es- buenísimas. Claro, eso es todo paillet elastizado. Claro. Es lo que se está usando. Fíjense en además algo. Se vienen muchos eventos. Por ejemplo, tenemos el lunes el Martín Fierro. Sí. Hablando de Ventura y de Aptra, ¿Qué va a pasar me con gusta las mucho modas, con las- lo que está haciendo Ventura realmente por Aptra. Sí. Muchos eventos que eso hace que mucha gente también se inspira, hay Se muchos fije, diseñadores. Claro que sí, que están trabajando y genera realmente... Y a ustedes, ahora vamos a decir cada una cuál ¿Qué? les gustó más de esto. ¿De los looks? De los looks de No, Michael. a mí me gusta, bueno, el rojo que es medio brillante. Sí. Sí, el Claramente. Me gusta el negro que se puede escotar hasta acá. El Bien, metálico, con dorado. el militar. Me gusta esto dorado, pero le haría como algo para cortarlo un poco. Bueno, ¿me sí, entendés? claramente. Y haría... bueno, me gusta todo. Sí, Bueno, sí, sí. Las calcetas Uno te hago. También. Uno te hago. Tenés ¿Cuál- que elegir. ¿A vos cuál te gusta más?
A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver la línea militar, metálica, Ay, sí, yo también pasamanería, las chamarras, todo eso me A gusta. mí ese que está ahí en pantalla, el saco, no sé cómo se llama, ese que parece Sí, militar. es hermoso ese, me pasamanería. Ese me parece que está buenísimo. Sí, sí, Con- sí, sí. sí, todo lo que tiene que ver el trabajo, el detalle de la precisión, para mí le da la jerarquía a la prenda y lo hace único. Sí. Sí, me encanta. Ponete uno así, ponele súper ajustado, con un palazo. Sí, amplio de digo, gallo. o un palazo blanco. 57 ¿Te imaginas un años, azul ¿eh? marino? Me gustaría mucho. Yo quiero que me tengas un azul marino con un Algo pantalón como súper ajustado blanco. arriba y bien amplio abajo. Negro ¿Sabes y qué me- dorado, para ¿Qué me Virginia? pasa? No es que ¿Qué? quiero acordar, siempre cortando los momentos. Es que siento que toda la producción, son un montón acá atrás, Sí. me hablan con señas. Y yo les digo algo, les No voy a entendés confesar nada. acá, lo voy a confesar. Cuando yo era chica y jugábamos a Dígalo con Mímica, perdía siempre. No entendés ¿Qué quiero nada. decir con eso? No les entiendo nada. Yo estoy leyendo el chat, comuníquense por acá. Hagan señales. Flavia, Claro. todos, porque Una no cucaracha. sé lo que me están diciendo. Vamos a entrar a jugar. Yo no, te juro, perdía siempre. Vamos a unos virales, porque lo que Claro. tiene de divertido la tarde de tardeo es que tenemos virales para que vos también te copes. Y si querés nos podés mandar por las redes sociales. A través del Instagram, que estamos en Tardeo, nos buscás y nos podés mandar los videitos a los que a vos te causan gracia y te los pasamos al aire y encima te los dedicamos. ¿Sabes esto? ¿Ustedes creen en la... Me Sí, asusta. sí. A ver, Sí, sí, ¿qué? porque veo también las señas detrás de cámara. Pero esto es streaming. Esto es radio verdad. Nada pasa. ¿Les gusta todo lo paranormal? La Ay, amo. Me gusta. Amo. Me gusta, creo mucho. Ah, Amo. ok. ¿Te ¿Crees? pasó? ¿Te pasó algo? Nunca jamás ni se me apagó una lamparita, nada, A solo mí porque no pagué la luz, me pero pasó. la verdad que nunca. ¿Te pasó algo para Sí, ahora sí, el 28 de octubre se cumplen 4 años que falleció mi me hermano. pasó algo, Ajá. te cuento. Y cuando, él, era técnico, electricista, tenía una empresa de todo lo que es refrigeración, pero como que siempre hacía todo. Entonces un día después, ya como al mes de que había fallecido, con mis hermanos nos juntábamos como a hablar, a recordarlo. Cada vez que nos juntábamos a hablar, Sí. por ejemplo, en la casa de mi hermano se apagaba y se prendía sola la luz de la piscina. Ajá. En mi casa, y no me deja mentir porque estuvo Nancy también, cuando yo hablaba de mi hermano, se prendía solo la pava eléctrica. Me muero. Que un día Nancy me dijo, ¿por qué se te prende la pava? ¿En serio? Y yo digo, porque Qué loco. porque estaba nombrando a mi hermano un día que justo estábamos hablando de algo personal y yo siempre lo citaba a mi hermano. Y me dice, Nancy, mejor desenchufala. Sí va a aprender. Pero Igual yo, si era bueno, paranormal. cada uno lo interpreta. No, uno pero dice, pará, por ahí no. justo fue casualidad. Claro, claro. Tiene No, que ver yo- con lo eléctrico en realidad. Claro. Sí, No, bueno, yo tengo una amiga. en mi caso eso que yo vos sí decís, creo en que está mi hermano de alguna manera y Obvio. bueno. Yo tengo una amiga que falleció el papá y desde que falleció el papá, en el cumpleaños de ella y en algunas circunstancias en particular, donde ella lo recordaba mucho, y yo estuve también el día del cumpleaños de ella, se prendía el ventilador de techo de su casa, No. pero con todo. Pero es re loco. Yo creo muchísimo. Bueno, Yo a creo mí me muchísimo pasa- que de alguna Chicos, manera ya se saquen- comunican con nosotros. Perdón, estamos hablando de esto, ya saquen lo de Michael, ya está que estamos hablando de otro tema. Ahí a Steve, a Flavia, sáquenlo. Bueno, de- pero hay de- muchas historias vamos. también con Michael Jackson con respecto a la paranormalidad, Sí, ¿eh? sí, Muchas pero pará. historias. Pero esta tiene que ver con Shakira. A ¿Qué ver. pasó? Shakira todavía está viva, pero aparentemente, no sé, en Colombia o algún país de aquí de Sudamérica, No. a veces de Sudáfrica, de Sudamérica, hubo una posesión en vivo. En serio, no. Te lo juro. Esa actuación. Mírala. Olvídate, yo no- Mira vos. Está poseída, está posesa. Claro que sí. Una cantante, Está lindo tener el espíritu de Shakira, ¿eh? Moviendo esas caderas. Igual, a ver. Estábamos contando algo serio, chica. No, Pero esto lo quiero decir, mandaron- pará. Joder. Para estar, no sé, poseída, pero Shakira está viva. Shakira está viva, pero O sea, evidentemente... no tendría que estar Sí. fallecida para que ella pueda reincorporar a Ay, Shakira. No, puede ser capaz que ella es una No, para mí es buena admiradora. imitadora, le pintó que con esto se hizo Claro. viral, tal vez. Suele pasar Y eso. por ahí ahora está Bueno, esto lo trabajando mandan los de materiales que imitadora. nos van llegando de nuestros televidentes que mandan a través de nuestro me canal. encanta. A ver si pegó con esto. Paren. No Me les falta que pasa acá. de- Yo sabes que creo que con esto se hizo viral y con esto ahora está haciendo shows por todos lados. Sí, Y bueno, puede No ser. creo. Vos la contratarías, Y, vamos a ser bueno, sinceros. Yo sí sé. Pará. Afinada no Yo está le digo, igual, ¿eh? no, pero más o menos se Sale un parece. poco Y de no agua sé, bendita no para sé, que yo le enganche pondría una una nota. peluca más o Le menos. puede queda servir así, para ¿por qué unos no? likes. Vos decís Yo le armarle invitaría a el Tardeo. outfit. No, Claro le que invitaría- sí. La podríamos convocar para venir a tarde. Claro que Estuvo sí. Montaner la vez Y pasada hacer el acá. exorcismo en vivo, a ver si le sacan. Bueno, la- eso. No, bueno, no sé si tanto.
Ya es pero- mucho. Por ahí le empiezan a salir otros personajes. Yo te digo algo, Dani, debes tener un calle mucho más accesible, así que Yo quiero ver, ¿se puede poner el sí, chat? pero yo no la veo muy ¿Se puede parecida poner a el ella. chat de La los Reyes podemos luquear. acá en la pantalla? A ver que así podemos hablar con la gente, a ver qué dice la gente. Bueno, escuchen, porque a la gente les gusta este tema de las cosas paranormales. Claro, si les pasó algo, que cuenten su experiencia. A mí me pasó, pero bueno, yo ahora voy a contar rapidito lo que me pasó a mí. Pero en el chat, si quieren contar, si tuvieron alguna experiencia paranormal, estaría buenísimo. A mí me encantan estos temas, pero Sí. porque yo creo realmente. Yo tengo algo de Shakira ¿Qué? que no lo sabe ni mi amiga. Paranormal. No es paranormal. Si no lo sé yo, no somos más amigas. No lo sabes, pero me estoy acordando ahora. Pero es paranormal. Si es paranormal, no es paralicia, Mirá. te aviso, ¿eh? No, Porque no. es paranormal. Ahora que termine Virginia vos y sos se lo una amiga. cuente. Ya se No, los pero dale. Yo les voy a contar algo, no voy a dar los nombres, ¿no? Claramente. ¿Qué pasó? Yo estuve en pareja con alguien farmacéutico, él era fanático, moría por ¿Estás Shakira. mirando a tu pareja actual? Sí. ¿Se va a armar quilombo No, ya? ya sabe, no, bien. no pasa nada, no hay problema. Estás arrancando los Escuchen pelos. esto, resulta que él me engañaba. Opa. Pero él era farmacéutico, daba inyecciones, todo, y un día lo llaman, él atendía a la familia que tenía que ver con Antonito, para darle una inyección, iba a decir, no puedo decir el medicamento, Ajá. ella tenía que cantar cuando estuvo acá en Argentina, y realmente no podía, tenía las cuerdas vocales. Me lo contaste. Ah, te lo conté, me había olvidado, es la edad. Pero a la gente no, Alicia. ¿Saben la lo que gente pasó? quiere No, saber. porque Se perdió. no, pero yo quiero defender la amistad porque dijo, mi amiga no lo sabe, Sí. sé todo de vos. Ah, bueno. Se perdió de darle la inyección a Shakira No. por tener el celular apagado por estar de Ah, me trampa. muero. ¿Por estar en un hotel? Sí. Te perdiste de Se lo pincharle el perdió. culo, Para que Shakira. se joda. ¿Y vos Sí. cómo sabías que estaba en un Sí. Pará, Me ¿cómo sabías encantó. vos que estaba en un hotel? ¿Cómo descubriste eso? Porque Después eso me importa más que la anécdota. Después confesó. Ah. Ahí está. Pero bueno, Yo tengo unos métodos. No, yo No, no. no, Una los tuyos amiga, no. ¿Para que te pinchen el traste? Una amiga me contó Una métodos melliza. para descubrir infieles. No. Mientras, ay, que pongan ahí en el chat si Eso quieren. no. Se empezaron No, a ir no, ¿saben todos. cómo? Se empezaron a ir todos de atrás de cámara. ¿Qué pasó? No, para ¿Qué Gustavo pasó? quedó firme. Quédense, no Eso le va a es buena pasar señal. nada. Gustavito está ahí. Ah, es firme, el único que quedó parado porque ahí. dice, me así voy, que pierdas. está seguro de sí mismo. Che, recordemos que nos pueden ver a través Claro. del canal 7 de Flow, Canal 7 de Flow. por Somos. YouTube, en el voy a decir stream. algo, mi canal preferido. Dos Reyes Somos. Stream. Dos Reyes Sí. Stream por YouTube. También pueden venir, quiero decir algo. Sí. En Inc. afuera hay una pantalla enorme. También Divino pueden que ve. venir. Claro. Y Y vernos nos desde tocaron ahí. 2 sábados horribles. Ya cuando esté divino los Sí, pero queremos acá sabiendo que afuera. viene te Sí, digo es que ellos verdad. ya llegaron. Mucho frío. Teniendo este grupo de justo. cumbia, que Se la rompe, que a mí escucha. ya se me está Ah, sí, moviendo el se cuerpo está escuchando, sola. ¿eh? Sí. Se está escuchando. Yo creo que la gente viene igual, porque les Sí. encanta verlos Venga, a venga, ellos. gente, el frío no les va a hacer acérquense. nada. Al Y contrario, además hay un show en vivo van a mover. impresionante. Yo te digo, Sí. es más, tengo calor. No sé si es que yo vengo siempre como con una temperatura. Vos tenés corporal. un microclima interno. Claro, yo tengo un micro... Yo tengo calor. Pero bueno, puedo contar así como unos tips. Me contó una amiga, no Para tengo la menor detectar idea cómo lo infieles, hizo. Ali, A ver. De una amiga que era muy terrible, muy terrible, que ella tenía distintos métodos para descubrir a sus parejas y las infidelidades. Sí. Una, Mm. iba a un lugar de 11 y compraba camaritas con formas. Por ejemplo, camaritas Ah, con me forma de muero. labial, Claro. No. camaritas con forma de rubor que abría y se veía, y camaritas que se ponían y hasta un GPS que se lo ponía bajo la camioneta o en No el sabía auto. que lo que existían sea. esas cosas. Bueno, Tu amiga la tóxica. Realmente La mía- desconocía no, mi amiga eso. era una adelantada. Pero para ustedes, Hasta ¿esto es tenía bueno o picano, es te malo? quiero decir. No Yo sé para- por qué. Era yo la para mí inteligencia es malo. artificial. Bueno, malo. conclusión, Sí. descubrió siempre a sus parejas, tampoco fueron tantas, Sí. y hacía después hacía estrategias. Y no, Uno no le con la duraba a ca- nadie así. No, bueno, mejor. Se quedaba sola y era Claro. feliz, porque para que te dure un tarambana. Amiga, la decía mi mamá. cornuda. Mi mamá decía esa palabra, tarambana. Tarambana. Pero era como divertido. Siempre jugaba a la gente 007. De hecho, Ajá. no voy a revelar, pero ella en su momento tuvo una patente así. ¿Una patente 007? 007. Ay, conozco Y una no- amiga que tiene un auto Se delataba, 007. se delataba No, sola. Escúchame una cosa, hay cosas más baratas y sin tanta historia. Para esto era económico. Escúchame, A ver. no, pero escucha esta. Shakira, ¿se acuerdan cómo ¿Qué? descubre ¿Cómo? a la famosa Clarita Ah, que salía? no. Porque Clara. le comía la mermelada. Ah, no. Te Qué juro. berreta que arándanos. sos, Ella Clarita, se sos de iba. las ¿Qué era mías. la mermelada? Sí, Arándanos. es así. Ella comía una mermelada que le encantaba. Ella se iba de viaje, ponele, por un show o lo que fuera, y cuando volvía, notaba que la mermelada había bajado. Y el marido no comía mermelada. Y Claro, pará, claro. yo creo que está clarita, Es que no era tan genial. clarita. Yo creo que se lo hizo intencional, pero las mujeres somos bichas. Sí, a mí me lo hicieron eso, ¿eh? O como cuando- ¿También? Tenés razón. A mí me lo hicieron eso.
Sí, señora, sí, Que señora. parecía algo que vos sabías que sí, no señora. consumía. Igual yo les voy a decir algo. Me usaba Tenía el maquillante hambre. y me lo dejaba siempre vacío. Y yo decía, esta mujer, claro, porque Después te metas con metete con mi marido, pero no con el de maquillaje. Hay algo peor. Después me Disculpen terminé esto, haciendo pero amiga. ¿qué iba a la Escúchame, casa? No me uses el de ¿A maquillante. la casa matrimonial? Hay algo peor igual. Cuando te lo juro. venís de trabajar Sí. y en algún momento descubrís en algún sector de alrededor de la cama, ay, yo siempre cuento las cosas que quedan bizarras, no sé, bueno, no importa. Un calzonetti, un calzón. ¿Un calzón? Una tanga. Che, pero no, se bueno, le pero lava para la media cara, cada escondidita, uno. cosa Sí. que Eso acá la mina lo hace a propósito. lo hace a propósito. Sí, sí. ¿Sabes Pero, qué? o sea, Bueno, conclusión, tramposo, no es que quiero incentivar a la gente que tramposo, descubra las- ratón, todo Sí, tenía, no quiero incentivar sí. a la gente a que descubra infidelidad y se separen todos para este verano 2027. No, Yo pero los tiró quiero para separar data, en 11 para hay ver si- camaritas y está buenísimo. Algunas se las pegaron adentro del auto, grabadorcitos, No, y se enteraron no. absolutamente de todo. Pero vos sos Ay, una qué botona. Están todos buscando por la Si tenés que plataforma. vivir buscando es un plomo. No, la no. verdad. Ah, Porque No, somos para, felices pero ¿saben y cómo bueno, se si vengaba? te enterás, verás ¿Saben qué cómo hacer. se vengaba? ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo? haces? Yo sé, como metía dijo la Karina, pata. con Te la agarraba misma el brillo. moneda. No, más inteligente. A ver. Le mostraba las pruebas. Vamos a tomar algo, vení. ¿Y eso de qué sirve? Si después te dan explicaciones que en realidad no te importa porque lo que te va a decir es mentira. ¿Y entonces qué hacía? No, ¿Qué hacía? cuidado. No, no, Decilo, había una que era Alisa, muy decilo. terrible. Chicas, escúchenme, nos pueden mandar mensajes. Acá lo tenemos. No, queremos saber ahora. Al A número ver si la 11 gente, 33. No, está mal ese número, chicos. 11 disculpen. 38 07 No, 22 no, no es tampoco así. Le pusieron un 2 de más, me parece. No, pero A ver, Queremos revisemos. saber, Tenía un no, dos ¿qué de te más. pasó? No, pero este es ¿Es de provincia? 38 Queremos saber qué te 07 pasó. El interior del 2222. Ah, ahí porque está. decía 33, Ali. por eso. Lo habían puesto mal. Bueno, pongamos bien el número en pantalla Que nos y lo cuenten sus decimos de historias. nuevo. Sí, contame cómo Las haces para darte historias. cuenta que no te gorrean. Igual mientras tanto, yo no voy a Chicos, decir lo a que ver. le hizo porque vamos a ser presos. Para, Pero yo yo quiero que mientras nos tanto- organicemos, vamos de a uno porque estamos con el teléfono en pantalla, con que contemos la No, yo historia. quiero ver el chat, la gente ahora si se puede Por poner eso. en pantalla a ver qué Si está pueden diciendo. poner en pantalla el número, así nosotros lo decimos bien y la Eso después, gente pero la puede gente mandar ahora- mensaje. El chat está Directo on a Dos fire. Reyes. El chat ya está, yo lo tengo acá, la gente ya está mandando en Dos Reyes a través de YouTube. También nos pueden ver por el canal 7, ahí tenemos el chat. A ver qué dice. Lo que necesitamos es el teléfono bien. Ojo que ese dúo Ay, perdón. dice Nancy está soltera. No. Nancy está, y en mayúsculas. Nancy, ¿eh? Mirá, Léanme el Nancy. mensaje, Ya me puse toda dice. colorada. Yo ese le dije dúo. que no era la más ¿Quién? altita de la No. ¿Quién es que manda el mensaje? Le mando un saludo. No, no, o sea, Ese Dugo. Bien, bueno, Ese Neko dúo. Player 360 dice, me encanta cómo estás yendo el segundo programa. Ay, qué lindo, gracias. muchas gracias. con todo lo que Gracias. falta. Bueno, ahora vamos a decir bien el número porque a mí me encanta escuchar audios, que la gente nos Sí. mande mensajes, así sabemos que nos están viendo, que queremos escuchar las opiniones y todo eso. Al 11 38 07 22 22. Repetimos, 11 38 07 22 22. Nos podés mandar tu mensaje de audio. Perfecto. Cortito, chicos, cortito, porque así podemos pasar, ¿sí? No, porque viste que a veces por ahí se mandan un mensaje cortito. Quiero saber historias que les hayan pasado, Ay, pero sí, no, pues ya sí, las está mezclamos. Pará, buenísimo. ¿qué era entonces? ¿Historias paranormales? ¿Historias de infidelidad? No, ¿qué era? Porque me mezclé No, con la ¿cómo pescar a tu consigna. pareja? Chicos, Ah, listo. Los Esa es la oyentes consigna. pueden decir lo que Clavándote la quieran, si tienen propia. alguna historia de que pescaron Sí, de alguna por manera, qué descubrieron manera alguna descubrieron infidelidad, una de qué infidelidad. manera fue. Si quieren ya ir mandando para la columna de la coachuda que vamos a hablar del ghosting, manden lo que quieran, gente. Saludos para nosotras, para el que quieran. Bueno, nada, ahí está. 11 38 07 22 22. Mirá, ahí nos invitan también a la Flower, ¡ay! A la Flower Power del Club Araos, Vir, ¿vas a ir? qué Pero linda yo me- esa a mí me fiesta. encanta, a mí Nos me vamos encanta. preparando ya, mirá, en el Yo chat. voy siempre. Hay gente grande, ¿qué onda? Sí. Sí, gente de todas Sí, las edades. sí. Es como más 40, ¿no? Sí, pero hay gente también más joven, ¿eh? Sí. Sí. Van todos, se copan porque tenés música de todos los tiempos y realmente es una fiesta maravillosa. Acórdate, la Flower, ahora Palmer nos puede pasar la fecha para saber cuándo es la Flower Power. Flower el Club Power en Araos. Club Araos. Ahí vos la tenés. Así se la contamos a la gente, se lo El contamos a la 18 gente. de junio a las Sí. 19 Ay, me horas. encanta. Me encanta. No falta ¿Podemos nada. comprar unas Tempranito. entradas para que puedan ir Ah, a la sí, Flower? No le pedí quiero, permiso, porque yo quiero. siempre hago estas cosas, me va a matar. Claro. Pero vamos a sortear. ¿Cuántas puedo sortear? A ver, ¿puedo ¡Apa! sortear 20? No, me va a matar. 10. 10. 10, y yo le voy a negociar 20. Y después el sábado que viene sortamos otras 10. No. Dios mío, lo vas a siempre poner. más. Vos siempre querés más. Sí, es así. Ali, por Insaciable. favor, te lo pido. Ay, soy insaciable. Es Sigue insaciable. comiendo, Alicia, te lo Escuchen. pido, por favor. Me encanta. Entonces, vamos a sortear 10 entradas
para la Flower Power del 18 es de junio. 18 de junio a las 19 horas. Me encanta y vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Aparte también van a haber invitados especiales. Ah, sí. Sí. ¿Quiénes van a ir? Cantantes Bueno, no. famosos. Bueno, pero sorpresa, no sé, sorpresa. sí, que después lo diga él cuando está en... No importa, Ahí está. falta de acá al en su 18, columna. vamos a invitar mucha gente, va a estar buenísimo. Y así te digo que siempre explota. Yo fui a la vez pasada Sí. y estaba, pero repleto, no quiero decir un Fue delirio de increíble. números, pero bueno, Nancy también estuvo, casi 2.000 personas. Qué bueno. O sea, era qué impresionante. bueno. Me encanta que haya sinceramente. fiesta también para la gente de nuestra edad. Bueno. ¿Vos cuándo tenés, Dani? 30. No, por eso pregunté si 20, iba 48. gente grande, a ver si yo Y puedo les digo estar más, ahí o estoy desubicada. y les digo más, es descolado. el 9º aniversario. Ah, me encanta. Ah, qué bueno. Qué lindo. Pero vas a ir, Vir, porque si vos comprometés acá tenés que ir. Yo voy, yo Vas soy con re todas tus amigas de La fiestera, Plata. mi amor. Título. Yo también, soy pero re sí, fiestera, Virginia amo. es re Amo. fiestera. No, con todas tus amigas tenés que ir. ¿Cómo no? Yo voy. Después veo a qué amiga comprometo. Hay algunas que no van ni locas y otras que se reprenden, así que... Y después, ¿saben qué quiero hablar? Que vamos a tener, bueno, un invitado de lujo, un médico que es increíble. Ah, de la estética, ¿no? De la estética y la cirugía estética y todas las cosas que a veces uno dice, ay, no, lo superficial no, yo me acepto natural. Sí, ok. Pero está bueno, porque a veces que cosas que, no sé, nos molestan un poco. Y decís, ay, esto me molesta, o lo quiero cambiar, o lo quiero mejorar. Totalmente. Y no Bueno, está yo- mal, pero yo- está como a veces ese tabú. Nada porque está mal. estamos A mí en me el siglo importa nada el XXI. tabú, Sí. nada está mal. A la gente que se quiere hacer de todo, que se haga. Totalmente. Siempre yo lo que digo es con responsabilidad y con gente seria. Claro, porque a siempre veces en manos de a profesionales. veces, viste, hacen cosas que quedás muy mal. Que quedás muy mal, digo, anímicamente, ¿no? Porque vos te estás haciendo algo para quedar bella y de Quedás repente feo, te lo claro, hacen claro. feo. Te lo hacen horrible. Escúchenme, yo soy una persona que por ahí no soy de hacerme mucho, pero tenía un complejo enorme con la papada, gente. Yo tenía un complejo mal. Te hacía mal. Y lo digo, no, muy mal, muy mal. La verdad, evitaba sacarme fotos de perfil, ver de perfil, siempre con las manos acá. Y bueno, y esto lo digo porque en la casa de Gran Hermano, donde yo estuve 5 meses, lo dije un montón. Y cuando salí, un cirujano muy serio también, un cirujano plástico. Pensé que ibas a decir, perdón, siempre boludeando, muy sexy pensé que No. cirujano muy sexy. Es sexy también, Edu, pero no. Bueno, hoy Me viene hizo la uno, papada. le decimos ya a las chicas y a los chicos, hoy viene uno que es muy ¿Qué? sexy. Ay, hoy vamos a ver otro. ¿Vos Bueno, cómo sabés, nada, Daniel? ninguna ¿Vos- papada. vos Lo que cómo quiero sabés, decir Daniela? es que te cambia cuando Ahora te te haces cuento. algo que... Sí, incluso te da muchas veces te da más Más seguridad. confianza, más Exacto. El ánimo te levanta. Sí, te que te levanta hace, el que por ahí la ánimo, gente, sí. a ver, a veces no lo nota, pero a uno lo hace sentir distinto. Sí, Te sí, sentís sí, más sí. segura. Es un Es mismo que a que mí te me hace importa estar eso, mismo cómo la me siento emoción. yo, lo Sí, que opine la gente, la verdad, me importa nada. Como dice Moria, no me importa lo que piense o opine la gente que quiero. Imagínate la que no quiero. Claro. No me importa Yo lo nada. que cuento es mi experiencia de que a mí me cambió muchísimo la autoestima, me cambió claro. muchísimo la seguridad, la confianza, Te todo. generó un bienestar. Total. Claro, totalmente. Bueno, hay que hacerlo, como decía Vir, con responsabilidad y en manos de profesionales. Y vas a conocer dentro de un ratito nada más acá en Tardeo uno de los mejores profesionales Que yo de la quiero Argentina saber que- por qué Deja dijiste la que es carita. sexy. Porque es muy sexy. Vas a ver que a las chicas y a los chicos que nos siguen. Pero para, les va ¿a vos te gustar. parece sexy? Me parece muy sexy, me parece muy... ¿dónde Dice, me sí, meto? decís esto y te estás poniendo colorada, Daniela. No, puedo ser la yo madre. yo te pido. No, mira, no me vas a hablar. Yo te pido seriedad en el segundo programa. pueden decir cómo Tenemos, se pará, llama. siempre tenemos, digo, bueno, se fue, no podemos conectar con el Cone todavía. Digo, bueno, no pudo estar. El Cone la vez anterior siempre tengo que estar parando para calmate. Digo, bueno, hoy no va a estar el espíritu del Cone en cuanto a... Y salta Dani. Fui poseída por el Cone, por el espíritu. Claro, y salta Dani y dice, no, porque el médico es sexy, el médico. Así como Shakira, a mí me poseyó el Mirá vos, espíritu del ¿eh? Cone. No, mentira. ¿Pero qué edad tiene el médico? ¿Sabes mucho? No, es muy joven, mujer. No sé la edad que tiene, pero es muy joven. Sí, sí, Bueno, vos sí, muy también. joven, pero ¿Qué es muy tiene? Para el amor pinzón. no hay edad, te No, digo, ¿eh? ¿Pueden pero decir el favor, nombre, yo por ya- favor? Ya estoy jubilada y retirada. Sí, va a venir ahora en un ratito. Yo sé, se llama, porque estuve viendo la rutina, Facundo. El doctor Facundo. Bien, lindo nombre. Nombre ¿Sabes que se depende. presenta? Sí, El bueno, no doctor sé. yo, no sé por qué. No, Esa sí, no, boludez. no sé. Por favor, Pero no va a viste como querer que hay entrar. nombres que son más de pendejos que otros, qué sé yo. No va a querer entrar en Kevin. el... ¿Eh? Claro, un Kevin. Claro, Facundo se llaman los compañeros de mis hijos. Dale, Claro, dale, Facu. por ¿Qué tiene favor. que ver? No Doctor, tiene nada todo el que ver. respeto para el doctor. Pero tenés un Facundo ratito y te Quiroga cuento. también. Obvio. Llegó la música, la alegría, esta banda que estábamos esperando. El segundo bloque van a estar ellos. Qué Lo lindo. decilo vos, Vir. La nueva luna. ¿En serio? Me jodés.
Porque yo nueva había luna, visto te lo juro. algo en redes, Claro, pero era yo dije, encubierto. qué sé yo. No nos creíste, últimamente Me no muero. somos creíbles la gente de Tardeo, no sé por qué. Pero la nueva luna es un montón, Decimos me una muero. cosa, decimos otra después, no sé. tenemos credibilidad, por Es raro, favor. pero juro que está la nueva luna. Decime que puedo bailar como el año pasado Estamos en el escuchando, otro además, streaming. que ya Yo llegamos. te pido, Nos Nancy, bailamos todo. Yo te pido, Nancy, que bailes, pero que no nos saquen del aire. Yo te pido- Nancy se No. descontrola. Es como que la poseía, no sé. Nancy es espíritu- seria Me para las gusta cámaras mucho. nomás. Sí. No, me gusta mucho realmente bailar. Por diversión, claramente. Y me gusta mucho la música de la cumbia. Así yo que, me bueno, quedé- por favor, hay que decirle a la audiencia que se prendan por el canal 7 de Flow, Sí. por el stream de Dos Reyes en YouTube, Sí. por Dos la, Reyes- bueno, Dos por la Reyes radio no stream. los van a ver, pero para escuchar por lo menos por la FM 93.1, porque no Sí, se sí. pueden perder esto. Es una No. locura, la nueva luna acá. Y aparte si andás Mal. por Araos, ves que tengo Araos. Niceto Vega, Si pero andás che, con Nos van a Niceto echar de Vega. todos lados. Nos van a echar Palmer. de los Reyes, nos van a echar del Canal 7. Palmer, ponete. No, yo No, dije por que de Niceto Inc. Vega 5600. Estamos acá, los ves En por la Inc. pantalla Los y está la nueva vecinos. luna Yo en dije, vivo. claro, Por claro. favor. Y que ¿Sabes nos qué pueden ver, pasa? inclusive pueden ver inclusive afuera porque hay pantalla gigante. Por Las eso, que se pantallas, vengan los sí. vecinos. Yo quiero preguntar algo que Dani me dejó picando, A que ver. no sé, que le dijo ¿Qué? sexy y esto. ¿Saliste con alguien más joven alguna vez? Nunca. No Nunca te creo, un Daniela. nunca- te juro, No te te lo juro. Mamá, le decís que apaguen el stream y los nenes. ¿Por qué? Mandalos a buscar No, algo. no, No mentira, está mal, mentira. chicos. Si un hombre sale con alguien más joven, no dice No, nada. mentira, te juro que nunca. Yo salí alguien con más uno de joven. 15 años menos. Ay, me Ay, qué asusté. lindo. Mira, No, boludo. ¿en serio? ¿Viste? Te dije, bueno. No, es delito, eso no sería para reírse. Tenés que bueno. esperar, era seguía. No, 15 años, años menos. Yo Claro. tenía 40 en ese momento y él tenía 25. Y debo decir que fue la mejor relación, una de las mejores relaciones de mi vida. Wow, ¿pero por qué? Con las- Porque, primero, porque dada la diferencia de edad, teníamos, por supuesto, cosas diferentes por vivir. Entonces nunca hubo esa presión de va a continuar esto, no va a continuar nada. Éramos libres y duró lo que tenía que durar mientras la pasábamos bomba y nos divertíamos. ¿Cuánto duró? Entonces, cero presión y como un año y pico. Ah, bastante. Sí. A veces con una relación seria no duras eso. Fue una Claro. relación espectacular porque era estar, porque queríamos, porque nos gustábamos, cero Porque se proyectos. elegían. Porque a veces los proyectos a futuro, viste, ay, Te che, limitan. ¿qué va a Sí, pasar? Me sí, casar, viste, y claro. las minas empiezan a proyectar y Totalmente. los tipos, ¿qué va a pasar? Y arruinarse el presente. Generás mucha es verdad. presión. Entonces ¿Cuántas esto fue veces por semana genial. se veían? Nos veíamos 1 o 2 veces por semana seguro. Lo ¿Y cuánto necesario. sexo tenían la vez que se veían? Oh, y un montón. La verdad que un montón. La primera vez que nos juntamos, tuvimos en un fin de semana como 14 veces. Bueno, que la No, gente nos escriba hermoso. también, Vir en el chat para Se que nos están yendo cuente. todos Juro. a la de se están yendo Yo todos. llamé a que mis nos amigas y cuente. les dije, chicas, no puedo más. Va a la 10, va a la 11, va... No, hermoso, No, chicos. me Qué muero. lindo, qué lindo. Me encantaría, pero bueno. Yo no, sigo nunca una pensando, pero conexión. ¿duradero o precoz? El tema. No, duradero. ¿En serio? Duradero. Ahí me Demasiado sale la cosa, doctora entonces, en el día. Alicia. Duradero, lo que tiene que durar. La sexóloga Alicia. Por eso, Por este momento no no, estuvo. precoz es un plomo, te estoy hablando de 14. Por eso vos te ves siempre los más joven. dos. Por eso te ves siempre más joven. ¿Eh? Ahora entiendo Ahora hace todo. un montón, chicos. En ese momento estaba No, yo re siempre flaquita de más. ¿En serio? Flaquita, dijo Yo Susana. siempre al ¿verdad? revés, yo siempre al revés la cosa, qué loco, ¿no? Sí, Mirá que bueno, pero trabajé uno el se tema siente de- cómodo a veces de determinada. Del Edipo, todo no es por el Edipo. No, ¿eh? pero tengo que decir en serio, yo creo que cuando no hay una proyección a futuro, que me parece al pedo, ¿ves? A veces uno se engancha con uno y dice, ay, che, me casaré, o no sé qué, o duraremos, o conoceré a la familia. Basta, vivan el uno Sí, el porque día no sé a si te día. morís mañana. Claro. Sí. Vivan el día a día porque realmente a veces, Yo digo- por proyectar en el futuro, cagás el presente. Yo digo, vivir intensamente cada minuto como si Total. fuera el último. Total. Sí, total, A libremente. veces las como ve relaciones también, que porque- menos crees que van a durar. Sí. Mira, yo a mi ex, mi marido, el papá de mis hijas, tiene 12 años más que yo. Y la verdad cuando lo conocí me encantó y dije, yo quiero estar con este tipo, me importa nada si estoy Enamoraste una a primera noche. vista. Claro. O no sé si era amor, me encantó físicamente. Y dije, yo estoy con este tipo, dure lo que dure. Y mira, me casé, tuve 2 hijas y hasta el día de hoy somos grandes amigos, nos Qué separamos lindo. muy bien. Amigos, no de preguntar contarnos algo? intimidades, pero nos No, llevamos no. fantástico. ¿Puedo preguntar algo zarpado? No. Sí. Después que se separaron, ¿siguieron teniendo sexo? No. ¿Nunca más? No, y yo creo que esa fue la clave. Para No, llevarse bien. Sí, total. Ajá. Me parece que No cuando- mezclar. yo cuando termino, chicas. No Con mezclar. nadie de los que terminé tuve
sexo, seguí teniendo sexo. No. Claro, no Y volvés entonces para no hay confusiones. para ¿viste? atrás ni con... No, Está bien, no por volvés eso para atrás ni en ahí pedo. eran familia, van a ser familia toda la vida, pero con algún novio, ponele. Se viene la tanda. Ali, que voy a ir al baño. Te salvó. Ay, sí. La seguimos después de la Dejémoslo acá. tandita, decía Noemí Alan. Te salvó, ¿eh? Claro. No, pero Sí, contestame sí. esto rápido. ¿Eh? Digo, con aquellos que fueron novios, que no es el padre de tus hijas, no es familia. No, chicos, yo cuando bajo la persiana la bajo. Muy Ah, bien. no, No bonito la tener subo sexo. nunca más. Pero con alguna tuviste Igual esa piel que terminamos decís- súper bien, ¿eh? pero con uno, ¿con quién fue con el más? No digas el nombre, pero Sí. con ese que tuviste la mayor piel. ¿Pudiste cortar de no verlo más? No te creo. Sí, total. ¿En serio? Sí. Y bueno, Bueno, dale. ya estamos. Ahora Nos sí, vamos a la te salvó- tanda, te nos salvó vamos la al campana. baño. Y después, segundo bloque, volvemos. viene la nueva luna. Con todo. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la
Bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, vamos primero, gente, por todos los lugares que nos pueden ver, porque Tardeo no solo sale por el stream, por YouTube, Dos Reyes, también estamos en el canal Somos, Sí. canal 7 de Flow, también estamos por una radio FM 93.1 que se llama Late, así que no hay excusa, nos pueden escuchar y ver por un montón de lugares. Tenemos un programón, gente. Falta la columna del Canillita que viene con una sorpresa inimaginable, así que se quedan ahí. Falta lo tuyo, Gus. Sí. Gustavo Palmer, por Bueno, favor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Excelente show están haciendo. Y bueno, obviamente vamos a tener la escena electrónica en Ay, base a mi comentario. ¿Qué va a pasar en la temporada ibicenca? Sobre todo las mejores discotecas como el High Ibiza y Ushuaia, que abren el 10 de junio. Sobre todo High Ibiza, que es la que más apostó, porque ahora la tendencia de... ¿Vos sabés que mi sueño, perdón, porque yo lo decía mucho, mi sueño es bailar en una fiesta electrónica en Ibiza desnuda. Mirá vos, mirá qué bueno. No, desnuda la parte de arriba, porque no puedo decir. Hacer Yo siempre topless. decía, yo quería bailar en topless en Ibiza. Claro. Ahora ya no sé. Ya estoy grande, lo empecé a decir cuando estaba todo bien y en su No, lugar. pero hoy dijiste que había que ser Ahora libre podría- y vivir. Voy a ser libre, pero no sí. las voy a dejar libres porque va a ser algo feo de ver. Bueno, Gus, seguimos. No, lo bueno, en su momento el Amnesia y el Q marcaron un antes Ay, y amo, después sí. porque fueron las discotecas icónicas de Ibiza. En ese momento estas discotecas eran al aire libre y fue Claro. tanta cantidad Era cuando yo que iba veía. la gente, claro, que bueno, que tuvieron que techarlas y hacer dos icónicas discotecas que obviamente yo traje el nombre de allá de Ibiza, lo registré en la Argentina y bueno, y abrimos en Pinamar. Sí, el Gus, año pero 93. sigue habiendo fiestas electrónicas en la playa, en Ibiza, así en Sí, temporada. sí, hay fiestones de aquellas, de hecho Amo. Manu Million, que es la fiesta más transgresora, que es top de gama, y bueno, y las discotecas que más se están nombrando Sí. ahora, sobre todo en el top 5, estamos con High Ibiza, Sí. número 1 del mundo, y Ushuaia, número 3 del mundo. Y en Qué High bueno. Ibiza contrataron como residentes al número 1 del mundo, David Piergueta, Sí. y el número 2 del mundo, Martin Garrix. Me Pero muero. esto voy a decir porque después va a haber Dale. mucho más sorpresas. Buenísimo. Voy a hablar de new release de distintos artistas internacionales. Pero bueno, ¿tenemos una sorpresa o no? Tenemos una sorpresa ahora en un ratito. Ahí se está preparando Ali con su entrevista Sin Caretas, que va a entrevistar a gente súper grosa, que en un rato también van a estar dando su show acá. Vamos también a esperar el Canillita, que viene con una Sí. sorpresa súper importante. Qué entretenida que está la tarde. ¿Qué No, sorpresa está traerá Canillita? ¿Qué traerá? No, ¿Qué dirá terrible. el Canillita? Terrible. Es Yo picante. ya estoy viendo acá la sorpresa. Aparte hay algo. Picante. No sé si todos saben lo que es Falta el lo de canillita. Facu, chicos, perdón. Claro. El Facu, informe Facu. deportivo de Facu. Que trae una perlita muy interesante desde Italia. Ojo. Facu Grosso sé que estuvo haciendo mucha producción y nos trae algo muy interesante de Italia, es cierto. Escúchame, yo recién Sí. escuché un helicóptero. No sé quién vendrá en ¿El helicóptero. helicóptero? No sé quién vendrá en helicóptero, porque Inc. tiene un helipuerto acá cerca claro, me jodés. que aterriza un helicóptero con gente muy importante. Wow, Ojo, pero pará. adelante. Hay custodia. Había mucha Adelanto. custodia, sí. Sí. Adelanto esto, adelanto. Vi unas camionetas negras blindadas. Sí, terrible. Loteadas también. El Ah, movimiento bueno, que hay me en la están puerta es matando, no terrible. tengo ni idea. Ay, Es bueno, una vos- sorpresa espectacular que bueno. Sorpresa hasta para nosotros. Sí, espléndida. Espléndido. Me da miedo. Bueno, y se viene también mi columna, que lo que quiero es que la gente, por favor, escriban en el chat, si quieren mandar audios, también. Ay, si me ponen de nuevo el teléfono en pantalla, así recuerdo el audio, dónde pueden mandar audios la gente, porque voy a hablar del gosteo. Vos sabés que la gente pregunta mucho en el chat Sí. por tu, digamos, segmento, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, yo hablo mucho con las mujeres, la verdad que me hablan mucho por privado, porque, viste que hay veces que las mismas mujeres no le quieren contar cosas a sus amigas, Ajá. porque son cosas, por ejemplo, voy a contar un Sí. ejemplo rapidito. Una señora hace mucho, por un mensaje directo en Instagram, me contó que estaba casada hace 27 años y que nunca había tenido un orgasmo. ¿En serio? Sí, chicos, aunque parezca mentira, bueno, hay una película mirá. que hizo Emma Thompson muy grosa, que se llamaba Buena Suerte, Leo Grande, que tenía que ver con eso. Hay mujeres que no tienen orgasmos y que no se lo dicen a su pareja por vergüenza, no se lo dicen a sus amigas por vergüenza, pero bueno, ya vamos a hablar de todo eso en mi segmento. Ahora tenemos que ir ya a ver la Ali con su entrevista Sin Caretas.
Y no se lo pierdan y vean a quiénes va a entrevistar. Por Dios. ¿Ya estamos? Ahí estamos. Sin caritas. Sí. Bueno, estoy con ellos. Acá para mí es un honor tenerlos con La Nueva Luna, Choque de Cometas. Estamos con Gaby, Javi y Seba. Nos van a contar un poco acerca. Pasa mucho que hay distintos nombres, pero ¿quién es La Nueva Luna? ¿Cuáles son los originales? ¿Cuáles no son? ¿Cuál es la historia? Y tanto vos que estás en tu casa mirándonos, como yo, también voy a hacer esas preguntas para que ellos nos puedan contar. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo muchas están todos? gracias, estamos bien. Un placer enorme, muchas gracias. Gracias por invitarnos nuevamente después de tanto tiempo. Una vez vinimos, no llegamos Sí, con la fue tormenta. otro streaming que estábamos, Sí. ya estamos sacando Reyes Stream. Y contanos. bueno, muy contento de estar acá. Bueno, gracias por venir. Está toda la banda abajo. Están todos los chicos ahí. Es ahí, yo te digo. John y Diego. Me parece no vuelvo al streaming, no vuelvo arriba y me voy abajo a bailar con ustedes. Bueno, contame un poco, Javi, ¿cómo es la historia? ¿Cómo surge esto? Porque la banda era del Chino. Sí, exactamente. Bueno, el Chino es uno de los es el creador realmente de toda esta movida. Es el referente hoy, yo creo aún que él no está, es el referente más importante de la movida tropical. Y dejó un legado, ya hoy por hoy se puede decir que es un hito de la cultura nacional, ¿no? No solamente encuadrarlo en lo que es la movida tropical, porque su música trascendió a países limítrofes y en el exterior, mucho más lejos también, donde él nunca visitó. Y bueno, hoy por hoy los bailes, hay boliches que dicen la música retro y en cambio La Nueva Luna sigue siendo una música actual hoy por hoy, así que sí. ¿Quién no conoce cómo se dice, hit? ¿Quién no conoce eso? Yo digo, me sé todas las letras, ¿eh? Pero ¿cómo surge en el momento con el Chino? ¿Qué fue con vos que lo formaron? Mira, nosotros con el Chino venimos de una cuna de la música que es Siete Lunas. Es la banda inicial de toda esta movida lunática, como le dicen. Él era músico, yo también soy músico. Armamos en ese momento, bueno, tuvimos su idea en un estudio de grabación allá en Fonodic de Miguel Escalante, un gran autor que hizo canciones como Tonta, para Comanche, para otros grandes artistas, y ahí nace el nombre de La Luna Nueva y de La Fuerza Joven. En ese momento decíamos, bueno, yo me registro esto, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Bueno, así que nació ahí lo que es La Nueva Luna. Bien. Y el otro grupo también. En el paso del tiempo, bueno, esto... Claro, ¿qué pasa cuando se pone el referente que es el Chino, que sí. ya no está? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ¿Se dividen? Primero es decir, esto es como, hoy por hoy, voy a decir algo que lo tomé por ahí un ejemplo. Mira, acá puedes decir todo, sin censura, porque justamente se llama Sin Caretas este Sin segmento, careta. así que no te das problema. Bueno, perfecto. Última, yo te defiendo. No pasa nada. Mira, ¿se puede decir una marca? Sí, muy importante. Ponle que no, pero ya bueno, está. por ejemplo, una bebida cola, ¿no? Sí. Que es muy conocida mundialmente. Alguien me dijo, lo que sucede es esto, es como esa empresa de cola. Hubo mucha gente trabajando en la fábrica, de choferes y demás. Y si cada uno que estuvo manejando o en la empresa, en la fábrica, dice que es esa empresa, no es así. Nosotros somos dueños de una marca registrada completamente. Respetamos la trayectoria de todos los músicos que han pasado, porque son grandes, pero grandes músicos, excelentes músicos, pero hoy somos la única banda con la marca registrada a nivel nacional, internacionalmente también. Así que... Claro, ustedes tienen el nombre. Exactamente. Digo, y esto lo pregunto de peco de ignorante, como tal vez que el que está en la casa también lo quiere saber, ¿por qué no pudo haber eso de conciliar y unirse? Bueno, en lugar de generar dos bandos. Hay personas que si se tiran de su ego se suicidan porque lo tienen muy alto. Es complicado el tema del ego. Esa sería la respuesta. Más en este ambiente, en este medio. Exacto. Pero ¿cuál era el problema? Porque si vos le decías de unirse, ¿cuál era la respuesta? ¿El no? ¿Por qué? El querer ser uno mismo. El ser uno el centro de la atención, ¿no? Que vemos algunos ejemplos de algunas personas por ahí, que bueno, que no comentamos, no hablamos, no opinamos de ellos, pero que se hace notar, ¿no? Que querían ser pero ellos. Para ser más directo, no es que yo quiera hacer lío en la entrevista. ¿Esto es intruso? Pero, no, está acá escondido, está acá. Pero, ¿vos con quién hablabas en el grupo? ¿Quién es con el cantante? ¿Con quién es que por ahí intentaste negociar? No, en un principio, ya desde el principio me dijeron, cuando sucedió esto del Chino, que fue el 23 de noviembre del 2017, al mes me dijeron, Javi, ¿podés armar La Nueva Luna? Vos te encargás de todo. Yo digo, no,
Yo digo, no puedo, porque había fallecido un amigo hace unos meses y sería muy poco criterioso, serio, y aparte una falta de respeto a esa amistad de tantos años. Otros salieron a la semana, que se veía la cartelera que decía, bueno, que iba a tocar en tal lugar. Una falta de respeto completamente, ¿no? Claro. Tuve un luto, yo y algunos chicos, de 3 años aproximadamente, hasta que dije, bueno, están haciendo cualquier cosa, cualquiera, y dijimos, bueno, vamos a salir ahora sí con la esencia de lo que es la Nueva Luna, lo que nos dejó el Chino. Bien. ¿Y cuando empezaron con eso, intentaste reunir el grupo o ya desde eso porque del ya duelo estaban, ya porque estaban las barreras cerradas. Claro, distintos conceptos, distintos códigos. Ya tenías un campo minado, que es más, que no quería que salgamos, que no quería que estemos. Pero ustedes no pueden, perdón, ¿no? Pero no pueden hacer nada, si ustedes tienen el nombre, contra las otras personas que utilizan el nombre de alguna manera, ¿no pueden? No sé, algo legal. Bueno, mira, realmente hay una situación que también eso yo creo que es muy importante, el tipo de persona que es cada uno. Claro. En cada banda que hay músicos que son amigos, músicos que son amigos, y a veces eso, viste, te frena, porque uno no quiere molestar, no quiere entorpecer el trabajo de otros chicos, representantes, managers y demás, vendedores, y uno no quiere ser egoísta en ese aspecto, ¿viste? Así que nuestra propuesta es, con esta excelente banda, con estos dos grandes cantantes, es decir, bueno, nosotros vamos a ganar el respeto que tuvo siempre la Nueva Luna en el escenario, y es lo que sucede. Desde un y lugar honesto. Y sin poner traba a nadie, ¿viste? Esa es la verdad. Sí, bueno, se podría bien, hacer. Está bueno el mensaje, porque vos podrías ir desde lo legal a, de alguna manera, defender, porque el nombre lo tienen ustedes, pero está bueno que de alguna manera decidan que, bueno, todos puedan trabajar y seguir el camino, y yo creo que la vida es un poco eso, igual, y existe el karma, y uno tiene que dejarlo. Tenés que liberar, ¿viste? No tenés que llenarte de rencores, ni de odio, ni de malicia. Vas más liviano, cuando soltás la mochila, esa mochila vas más liviano. Es decir, muchas veces yo tenía otra, hace mucho tiempo, cuando era joven, hace un año atrás. Hace un año. Chicos, somos todos jóvenes, no empecemos con el tema de las edades. Muchas gracias por todo. Yo, como todo, cuando era muy joven, teníamos otra actitud, ¿no? Más combativa. Hoy por hoy no, y lo que hacemos... Es la paz, sí, hoy más conciliadora, es decir, viste, como paz y amor, como se decía antes, ¿viste? Bien, yo lo que quiero saber, quiero preguntarle a cada uno, sí. Gaby, Javi, Seba, que cada uno, en pocas palabras, me diga qué era el Chino para ustedes y qué es, porque de alguna manera sigue el espíritu del Chino cada vez que canta una canción, cada vez que la gente los acompaña. Bueno, para mí principalmente era un amigo del cual lo vi salir de... Es ese amigo que vos decís, lo veo tan de abajo luchando y miro para abajo, viste, inconscientemente, porque veo esas imágenes y que la peleó y que vi que le cerraban puertas de boliche y vi que no lo querían comprar y no había representante que los quería, y de repente, pum, fue el batacazo. El sentimiento nacional, fue el sentimiento nacional. Para mí el Chino fue un amigo que lastimosamente no fue bien cuidado. ¿Por qué decís que no fue buen cuidado? Por el final que tuvo. Si bien el Chino era una persona que bueno, tenía su control de sí mismo, pero ante eso los amigos tendrían que haber reaccionado de otra manera, lo que estaba más allegado en ese momento. ¿Pero quién no lo cuida? Y el entorno a veces, viste, no te cuida, el entorno no te cuida. Nosotros, por ejemplo... ¿Qué fue lo que le pasó al Chino para los que el Chino tenía, bueno, como se dice médicamente, lo que se dictaminó, es que por apnea del sueño tuvo una complicación respiratoria y demás. Hubo un problema, bueno, hay algo malo, un flagelo muy importante que, bueno, los chicos, los que están cantando, los músicos nuevos, que son las drogas, ¿no? Y fuera de control, eso te hace perder no solamente el amor de la familia, de los hijos, de los padres, sino que la vida también. Sí. Y si no tenés una contención, pasan estas cosas tristes, y los que queremos a esas personas somos los que nos quedamos sufriendo. Alguno dirá, y lo sé y hablo con conocimiento de causa, bueno, es mejor porque ahora salgo yo. Y eso es lo peor que puede existir en una persona. Sí, por supuesto. Así que el Chino fue mi amigo, compartimos
lo más pobre, la necesidad más grandes. Compartimos el momento más lindo del Chino. Antes de pasar a los chicos, ¿no? Sí. Una anécdota que te acuerdes con el Chino cuando arrancaron de cero, que vos decís lo más pobre, lo más... Una anécdota que decís, esto nos marcó. Bueno, yo te doy dos pantallazos de lo que fue. Él se venía en una bicicleta, no me acuerdo si era inglesa o qué, pero era una bicicleta de carrera vieja. A veces venía con la rueda pinchada. Yagi Segovia del Templo del Amor, le mando un saludo grande, que era una radio, FM Planeta allá en Quilmes, que ya no está. Él vivía ahí, vendía vaqueros. Él lo vestía, en mi casa dormía, en mi casa comíamos lo que podíamos. Y así te digo, venía de Sarandí hasta Quilmes, así con la ropa que tenía, no voy a entrar en descripciones. El tema era luchar por ese sueño que tenía. Y aparte de luchar, no pensando en el dinero que iba a ganar. Claro, el luchar por decir amo la música. Y hacer lo que uno le gusta. Y lo disfrutaba, no estaba pensando, che, ¿cuánto baile tengo este fin de semana? Che, ¿cuánta gente hay? No era eso, esa era otra época. Y la otra punta es lo que cuento siempre. Se ríen los chicos porque yo lo remarco. ¿Qué será decir? Un día estábamos ensayando de esa pobreza extrema, de esa necesidad extrema. Un día me llama, yo me acuerdo que no sé por qué mi papá había comprado un Movicon, él para su trabajo, y Movicon era wow. Y yo se lo pedí para ir al ensayo. Y estábamos ensayando y me llama, me dice, chupete de ballena, me dice, no sé por qué me decía chupete de ballena. El pato. Me dice, chupete de ballena, ¿dónde están? Le digo, estamos acá ensayando, Chino, ¿qué onda? Me dice, ahí lo paso a buscar y vamos a dar una vuelta. Digo, bueno, dale. Y digo, bueno, te va a venir caminando, nos vamos a ir a tomar un helado o una coca, lo que hacíamos. Y había venido y vino y se escuchaba unas bocinas y se había comprado en esa época, que era algo muy destacado, su primer auto, un Escort Cabriolet. Y lo que hizo es, me llamó a mí y fuimos con el grupo. Compartirlo con ustedes. Exacto, me llamó directamente y me dijo, vamos a una vuelta. Digo, ¿y esto? Me lo compré, sorprendido. Todo lo que pasamos, y me dice, ¿querés ir a Miami? Digo, ¿cómo querés ir a Miami? Yo ya dije, me asusté, digo, irme a Miami. Y me dice, sí, ¿querés estar en Miami? Digo, dale, a ver. Y toca un botón y se saca la capota del auto. Era un Escort Cabriolet y empezamos a andar así por toda la Cañada, Villa Azul, Villa Itatí, bueno, todos los barrios donde frecuentábamos. Y bueno, eso era Chino, un amigo. Qué lindo, porque cuando vos hablás que se te llenan los ojos de lágrimas, en cada anécdota sigue vivo. Siempre. Y me gustaría escucharlos a ustedes también. Bueno, yo no tuve la suerte de conocer al Chino, pero para mí es un gran referente de la cumbia, lo va a hacer siempre. No va a haber nadie como Chino, obviamente. Como yo le digo a todos siempre, yo no lo imito, ni quiero ser el Chino, ni voy a ser nunca el Chino. Los famosos haters que están dando vueltas, ¿viste? Muy bien, por eso mismo yo siempre, antes por ahí le daba más bolilla a lo que decían. Ahora ya es como que no me importa, siempre y cuando no insulten a un familiar mío. Además la gente siempre va a hablar. Fíjate no, obviamente, pero viste, cuando te insultan a un familiar ya es como que yo tengo sangre, lamentablemente, y bueno, soy muy explosivo también, ellos lo saben. Pero bueno, para defender a mi familia, obviamente que la voy a defender, a la banda también. Pero bueno, para mí el Chino fue un gran referente y lo va a hacer siempre. Eso. Qué lindo. Aparte, antes de que hable de Seba, yo quiero Vos sos de los míos, no dejamos hablar. No, sí, porque yo por ahí hay cosas que uno en lo cotidiano no lo dice, ¿no? Pero Gaby, Seba, y hablo de ellos porque están presentes, porque los chicos están abajo, pero son dos cantantes que, si esto lo comparo con la vida que he pasado y los shows que he vivido, y los escucho a ellos y digo, qué lindo que está esto, ¿viste? Lo más lindo que tiene un músico, porque representan bien lo que es la Nueva Luna. A mí me dolería mucho en un momento que alguno de los dos no esté, porque Gaby es un gran cantante, es un gran showman, tiene mucho carisma. Lo mismo Sebastián, le da la otra característica, también es muy buen cantante, también es un showman, nos divertimos mucho. Yo me divierto cuando lo veo que ellos se divierten, porque realmente es algo contagioso y bueno, lo quería remarcar eso, que llevan el nombre de la Nueva Luna y las canciones del Chino,
con mucho orgullo y mucho honor y Representando destacable. lo que era el Chino. El Chino lo que tenía era eso, diversión arriba del escenario. Perdón, Seba. Perdón. Tenía diversión arriba del escenario y la Nueva Luna era eso, diversión. Ir a divertirse, ver un show y salir contento, no amargado. Capaz que tenía justamente un día malo, como yo digo siempre, y un video o un saludo o algo. Que la música es eso, además sí, esta música la verdad. es alegre. Y siempre decimos que la música se hizo para compartir, no para competir. Así Y que transmitir eso, pues yo creo que la gente también espera eso. O sea, como Sí. que todos tenemos problemas Sí, y está la gente, bueno la verdad que sí. conectar con la música. ahora sí, Seba. Bueno, no, yo soy uno de los que siempre iba a ver a la Nueva Luna, a un show, y veía cómo se divertían en el escenario, los músicos, la alegría que tenían. Y hoy estar compartiendo del otro lado y ver a los que nos miran a nosotros, que te miran como diciendo qué lindo debe ser. Invitamos a mucha gente a subir al escenario, que comparta, que sienta lo mismo que sentíamos nosotros, porque el Chino era muy generoso y compartía mucho con su gente arriba del escenario, y es lo que transmitimos nosotros. Hacemos el mismo show que hacía el Chino en cualquier lugar, y la gente se iba contenta y quería más, y no te dejan ir, y te piden una más y terminas con esa y te piden otra más, y si es por ello estás toda la noche cantando. Y eso debe ser gratificante para ustedes, que Para terminar y que nosotros pidan. Para nosotros más gratificante, porque más allá que tenemos el nombre de la Nueva Luna, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Claro. Que le estamos transmitiendo lo que ellos quieren, y para nosotros es un orgullo enorme. Siempre hacemos el primer tema y decimos nos vemos pronto, y ya nos empezamos a reír ahí porque la gente no te deja ir. Hacemos una hora de show, terminamos haciendo 1 hora y media. Wow. Entonces para nosotros es muy gratificante ver a la gente que se emociona, a la gente que, como siempre decimos, hay gente de 70, de 50, de 20 años, y a veces en los eventos privados chiquititos, cantando la canción con nosotros. ¿Sabes qué te quiero preguntar? Vos dijiste que conociste a la Nueva Luna viéndolo, ¿no? ¿Qué sentís en realidad? ¿Cómo fue ese traspaso de estar viéndolo? ¿Cómo te convocaron o cómo te acercaste? Como hay a veces esos videos que te dice así comienza todo, sí. Están así mirándolo, y cuando uno ama la música, dice, ¿cómo haces para llegar a eso? Lo ves imposible, pero no perdés las esperanzas tampoco. Y la peleás, empezás con bandita, y un día Javi buscaba un músico para otra banda, le mandé mensaje, y no quedé para esa banda, pero estoy acá. Y yo digo, cuando las cosas pasan por algo, acá estamos. Como que todo está medio marcado, ¿no? Como que uno a veces vas buscando el camino, pero las cosas se dan en el momento que se tienen que dar. Y a veces uno se despierta y ya quiere, no sé, ser millonario, pero es todo a su tiempo, ganárselo, buscarlo, pelear por lo que querés, sea poco, sea mucho, buscarlo porque lo vas a encontrar. Sí, no bajar los brazos, siempre tener esa esperanza y lo importante es hacer lo que a uno le gusta, Tal cual. poder vivir de eso y transmitir lo que ustedes decían. La esencia del Chino, esa alegría, que la gente tenga esa felicidad, aunque tenga problemas en su vida diaria, que en esos momentos desconecte y pueda conectar con lo más lindo. Exacto, sí. Nos pasó, hablando de eso de millonario y la alegría y demás, tocar para personalidades muy importantes que muchas por ahí no podemos mencionar, pero sí, por ejemplo, para jugadores de fútbol. Tocamos, por ejemplo, para, por ejemplo, iba a decir una pavadita importantísima, hincha de Boca, Martín Palermo, y muchos jugadores que no lo podemos mencionar, bueno. No, pero si no puedes mencionar, me deja raro, yo quiero saber todo. Nacho Arce. Porque por ahí en algún momento ya... Hace poco estuvimos en el cumpleaños del arquero Nacho Arce, de Deportivo Riestra también. Hay una persona que es representante de fútbol del Club San Lorenzo, que nos contrata para los eventos de muchos de los futbolistas nacionales e internacionales. El mejor club de la Argentina, San Lorenzo. Bueno, nos contrata. Que Saludos a Mati. Qué lindo esto que me están contando. Y quiero saber, próximo show, fechas que quieran promocionar, porque ya en breve tienen que ir a cantar. Ustedes estamos esperando todos. Está bien. Mira, ahora quiero mandar un saludo a toda la gente de Bolivia. Íbamos a estar en Bolivia, no sé si por el problema que hay en el país, no sé si vamos a poder ir, pero bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente de Bolivia. Estuvimos en Chubut y en Neuquén la semana pasada. Nos vamos a Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero también y a Chile. Bueno, vamos a Chile. Gracias por esta entrevista, gracias por tenerlos acá. Ahora vamos a bailar y
Y justamente queremos ver esa alegría de la que hablan. Quiero mandar unos saludos específicos Sí. a George, a Ari, el sombrero de Ari, a Horacio Gómez, nuestro representante, a Néstor Pacheco, uno de nuestros representantes en el sur, y bueno, a toda la gente de los países limítrofes que vamos a estar muy pronto. Buenísimo. Bueno, y gracias. Gracias. Gracias de verdad por estar acá y bueno, ya nos despedimos y van bajando. Yo quiero bailar, chicos. Yo no sé si vuelvo a la mesa. Yo me voy a bailar. Se viene el show de la Nueva Luna. A no perder. Qué lindo show vamos a tener, espléndido show, y al margen de todos, ahora tenemos la sección esperada, obviamente que espera el chat, la sección esperada de nuestro show de streaming, Las Jochudas con Virginia. Qué lindo que lo decís, Gustavo. Sí. Lo dijo como muy delicadito. Él es muy... No, él tiene un tono muy cálido, muy dulce. Bueno, de vez en cuando. Es de coach. Es divino. Me encanta ese nombre. Y bueno, para esto está Virginia. Para mí un placer presentarte. Gracias. Bueno, arranco. Arrancá, obviamente. Arranco porque todo el mundo está esperando. La presentación no está. Bueno, vamos a hablar hoy del famoso ghosting. El ghosting que viene de fantasma, ¿no? Claro. Ghosting, de ghost, fantasma. ¿Por qué? Porque es cuando una relación se corta abruptamente sin un motivo aparente. Claro. De repente vos estás bárbaro o empezando una relación con alguien o una conversación o lo que fuere y de buenas a primeras no te contesta más, te puede bloquear de todos lados. Claro. Y es... Claro. A todos nos ha pasado. ¿Vos lo has hecho, Gus? Porque debo decir... Qué rápido que llegó. Después de todo lo que dijo ella, lo único que falta. Gostean los hombres, un segundo. gostean las mujeres también, Sí. obvio. Claro. Pero siempre en estadística nos ganan los hombres, que son los que más ¿En serio? gostean. Que ¿Vos son lo hiciste alguna unos vez así cochudos. de desaparecer de la vida de alguien, alguna relación inminente? No se va a poner celosa ahora Ali, vos ahora estás full con Ali y no desapareciste. No, sí estoy a full, pero... ¿Desapareciste alguna vez? No. ¿Siempre avisás cuando hay alguna ruptura o alguna interrupción por algo de alguna relación? Sí, yo soy directo, no desaparezco, si tengo que decir las cosas las digo, y al pan y al vino. Me parece fantástico. Lo más sano. Sí, puede ser. Y no es la generación, porque muchos por ahí dicen no, por la generación no. Sí, yo sé de muchísimos hombres grandes que también gostean. A ver, es horrible. Esto quiero que lo sepan, las consecuencias que pueden traer en la persona gosteada. Sí. Sí, obvio. Son enormes. A mí me hablan mujeres realmente muy angustiadas, súper angustiadas, porque hay una tendencia, la persona gosteada, a echarse la culpa. Sí. ¿Viste? A ver qué hice, ¿no? Se cree Preguntarse culpable, constantemente. ¿Qué habré hecho? ¿Por qué si Claro. estaba todo bien me dejó de hablar? Claro. Entonces empiezan los problemas de autoestima. Hay una cosa que se llama, como los rumiantes, decía algo de rumiante mental, no me acuerdo bien, ¿qué significa esto? ¿Vieron los rumiantes que dan vueltas claro, y sí, vueltas y sí, vueltas? La rumia. Bueno, Sí. sí, tiene un nombre que se llama así, que tiene que ver con que no podés salir de ahí. Claro, el pensamiento de ¿Viste bucle. ¿Viste como la ruedita de repetitivo. los... Sí, el de Claro. hámster. del hámster? Claro. Es como que la Reincidente. persona está permanentemente preguntándose qué pasó y no puede salir de ahí. Es que es terrible no saberlo. Y hasta a veces también personas que han sufrido algún abandono en la vida, Sí. porque uno no sabe con quién se está relacionando en la Totalmente. historia. Entonces podés hacer mucho daño, Sí. porque las personas vuelven a vivir ese abandono Ujú. y hasta pueden caer en una depresión profunda. Entonces, pero ahora estamos en lo serio, ¿no? En explicando el gosteo y qué sé yo, Sí, después sí, voy a sí, tirar. sí. ¿Y cuál es la recomendación de los profesionales habitualmente? Yo estuve leyendo mucho para esto. Y es, primero, vos no sos la culpable. O sea, Claro. la persona gosteada no busques la culpa en vos. Porque la persona que gostea habla más de él, de esa persona, que de vos. ¿Y sí? Entonces, salí de ahí. Tenés que quererte a vos misma, como Claro. diría Kant, el yo. No, Bueno, no, pero ahí salí- está, pero ¿de quién es perdóname, la responsabilidad del gosteo? La responsabilidad es de que gostea. Y de uno mismo también de no caer, porque vos sí tenés un poco de amor propio, más allá de las cuestiones particulares que coincido con vos, Vir, hay Sí. situaciones en la vida que por ahí te han pegado de una manera y que vos te predisponés a que estas cosas te pasen y te terminen de alguna manera bajoneando, destruyendo. Pero vos también tenés que darte cuenta, tenés del otro lado un salario
salame, una salamina, que te corta el rostro, que no aparece, bueno, hay que Está ser bien, A otra pero por cosa eso- mariposa. Pero por eso, no caigamos en eso de echarnos la culpa. No. La culpa es del que Pero hacerse desaparece. responsable. No es correcto que desaparezca. Y tampoco es culpa nuestra si nos sentimos mal, todo lo contrario. Tenemos que aceptar que si nos sentimos mal es porque somos personas como la gente. Hay un sentimiento. No está mal, ojo, no está mal esa mujer que cae en la angustia o en el dolor de haber sido gosteada. Lo que sí hay que saber es salir de ahí. Salí de ahí porque la culpa no es tuya. ¿Está bien que te sientas mal? Sí, porque sos una persona coherente como la gente y jamás lo harías. Pero no está mal que te sientas mal. Eso hay que Está bien. decirlo. Porque, viste, si no caemos en eso de, ay, no seas nada, salí de ahí. No, está bien que te sientas mal. Claro, porque vos sos una persona que no entendés ese tipo de conductas, porque Claro. vos no la tendrías. No, aparte de algo, Vir, imagínate, por ejemplo, arrancaste, la expectativa que tenías. Es que ese es el tema. Claro. Está bien, pero si vos también conociste a alguien y Sí. te querés pegar el pique y no tenés que dar tantas explicaciones, porque la realidad es que no tenés que dar tantas explicaciones. Tantas no, pero Salimos, una no sí. me gustaste y listo, ya está, no te atiendo más el teléfono. No, está mal. No es así. Para mí está perfecto. No, no es así. Yo soy pro ghosting. Bueno, eso es no tener responsabilidad afectiva. No, a lo mejor no es desinvolucrarme porque no me es gustó no tener realmente. responsabilidad afectiva, porque si vos te estás comunicando con una persona, dale un motivo por el cual te vas a dejar de comunicar. La otra persona necesita saber por qué no existe más la comunicación. Está perfecto, puede pasar. Saliste, no te gustó, no hubo feeling, no hubo onda. Simplemente eso. A la próxima comunicación, mira, estoy en otra, sos divina o sos divino, pero no hubo... Mira, yo pienso. Claro, como- no hubo lo que tenía que haber como para que esto continúe. No sos vos, soy yo. No sos vos, soy yo. No. A mí me parece que hay que avisarlo. Una vez estoy con vos en que hay personas que no entienden el corte. Claro. Entonces, a ver, si caemos en esa persona que no entiende el corte, ahí sí, bueno, un día te dejas de comunicar. Claro. Claro. Pero vos ya le diste tus motivos. Claro. ¿Se entiende? Pero al margen, la caballerosidad que tiene que tener el hombre. Y Tiene que también ser las un mujeres, caballero. pues también tal gostea, cual, ¿no? no, Está bien, no, pero en no ese caigamos sentido en- yo creo que estoy con vos porque uno tiene que dar una explicación de vida en su momento determinado, no más y no fue más. Tampoco estoy de acuerdo con ella, tampoco tenés que estar explicando tanto, sobre todo si es una relación corta. Sí me parece que tenés que dar una explicación más profunda si estamos hablando de una relación más larga Más y con longeva. un compromiso más importante, ¿no? Si es cuestión de 1 o 2 veces, tuvieron sexo, por ahí la pasaron bien, por ahí más o menos, dieron una segunda oportunidad para ver si mejoraba, no mejoró, bueno, listo, che, mira, estoy en otra, Claro. sos divina o sos divino, nos vemos por ahí en otro momento, nos comunicamos, qué sé yo, chau. Lo que pasa es que acá nos estamos poniendo en la postura del gosteado, pero el que gostea también tiene sus problemas, porque quizás no quiere estar avisando, no quiere estar dando, tiene esa dificultad o esa falta de seguridad de poder decir, che, mirá, no te quiero ver más, la pasé bárbaro, pero sinceramente, puf. Entonces es una actitud que también hay que ponerse un poco del otro lado y decir, ¿por qué gosteamos? No, por supuesto que hay motivos. ¿No es Hay cierto? motivos para gostear, obviamente. Quiero saber, Pero ¿eh? habitualmente los motivos son que no tenés la suficiente responsabilidad o fortaleza como para asumir ese momento de la ruptura, el decirle a una persona, che, mirá, o quitar esa ilusión. Sí. Pero eso forma parte de tu responsabilidad como ser humano. Digo, si vos estás en una relación, tenés que tener si sos capaz de llevar una relación adelante, Pero si es- fuiste hablamos capaz de de una tener relación. sexo con Claro. una persona, mira, yo odio cuando la gente dice no era nada. A ver, ¿hay algo más íntimo que tener sexo? No. Bueno, entonces si vos tuviste sexo, no hablemos de títulos, no importa. Estuviste en la situación más íntima que podés estar con un ser humano. Entonces me parece que una mínima explicación, no explicación, un decir, ¿por qué no vas a aparecer más? Mirá, estoy en otra, no sé, qué sé yo, no hay eso que tiene que darse, no me enganché, sos divina, pero no, tenés que tenerlo, te guste o no, mi amor, a nadie le gusta cortar. Sí, yo pienso Como que también tampoco a nadie le gusta ser cortado. Sí, Pero sí se necesita un cierre. Psicológicamente se necesita Claro, un cierre. el darle el final a algo. Un final. Como comenzó, tiene que terminar. Cortito, no mucho, no importa. Pero yo diría como código mismo también, ¿no? De Sí. la relación. Me parece que es algo normal entre seres humanos. Exista el tipo de relación que exista, aunque esa relación no sea una relación. Claro. el gosteador para mí también es víctima. Es víctima porque tampoco sabe cómo hacerlo. Me parece que también hay una No, cuestión, mi como te amor, decía no. recién, de seguridad. No es y víctima, decir, no es víctima.
Pero que no sepas cómo hacerlo, mi amor, pero bueno, entonces... Y probablemente. Bueno, entonces tiene pasar. que buscar también ayuda profesional, como muchos de esos que estás gosteando necesitan ayuda profesional para dar un corte. Hay mucha gente que se queda en esto del rumiantismo, no me acuerdo cómo se llama, mental. El pensamiento rumiante. Entonces, ¿qué necesita? Ir a un profesional. Entonces, bueno, mi amor, si vos sos capaz de sí llevar una relación adelante, pero no saber ponerle un fin, bueno, anda a un profesional porque estás lastimando gente. Claro, Más allá del problema que tenés vos, estás lastimando gente. Digamos que la rumia, como definición exacta, como soy ingeniero agrónomo, la vaca, obviamente, tiene el alimento y con la lengua lo desglosa y lo vuelve a incorporar, y obviamente en la parte digestiva. Obviamente después lo vuelve a tirar. Esa es la parte rumiante de un vacuno, ¿no? Como exactamente. decía Nancy. Es así. Bueno, nada, entonces yo para darle un cierre lo que voy a decir cuál es mi consejo, pero esto va un poquito, vamos a meterle un poquito de humor a la cosa y un poco a lo que iba Dani también. Digo, si vos ves que le volviste a escribir a una persona con la que la pasaste, qué sé yo, bien y no te contestó. ¿Te llegó el mensaje? Bueno, salí de ahí. A veces también es un mensaje que no te conteste. Al no contestarte, te está contestando. Exacto, Mal, exacto. no corresponde, pero te está contestando. Buena definición. Eso por un lado. La no respuesta es una respuesta, ¿no? El por silencio otro lado, habla, ¿no? Obvio. Al que gostea, yo lo que le recomiendo, porque a mí me ha pasado por ahí de pasarla bien con alguien, ponele, y estar esperando otra oportunidad. Y de repente por ahí un día no me contestó y me llama a los 3 meses. A los 3 meses no le doy bola por nabo. ¿Y en ese momento sufriste? No sufrí porque no me pasó con alguien que había desarrollado algún sentimiento, nada más que haberla pasado lindo. Exacto. Pero me hubiese gustado volver a estar. Y si a los 3 meses me llamaba, habiéndome dicho en la otra oportunidad, habiéndome atendido, che, Vir, no, mirá, no puedo ahora, nos hablamos cuando podamos, te llama a los 3 meses y yo estoy de nuevo con el tipo. Ahora, si no me contestó, para mí es un nabo, no le doy más bola. Tal cual. Claro, quedar entonces, no le das la oportunidad al gosteo. no le doy la oportunidad de nuevo por nabo. Claro. ¿Entendés? No, porque te lo va a volver a hacer. ¿Para qué le vas a dar la No importa oportunidad? si me lo vuelve a hacer, porque por ahí, vos te das cuenta cuando te cortan porque no tienen más ganas de estar y de repente un día te llaman porque están aburridos. Pero si vos la pasaste bien con ese, y yo me hago la boluda y estoy de nuevo. Pero puede ¿Qué querés que te pasar, diga? yo creo que puede ser reiterativo que un gosteo, el mismo, después te llama y vos decís, no, ya fue. Por eso es lo que estoy diciendo. Entonces vos, como hombre o como mujer, decís, pará, vamos a darle un buen cierre. Así si el día de mañana quiero estar de nuevo, me abren la puerta. Totalmente. Bueno, nada, eso. Pero la verdad, excelente definición, porque hay mucha gente que, bueno, que lo realiza y también, como decís vos, cae en terapia, porque es Lo posible. que pasa es que hay gosteos y también hay relaciones previas al gosteo y relaciones. Si a vos te mintieron, ¿viste? Te dijeron, estoy buscando a la mujer de mi vida. Y por ahí esa mina se hizo todo. Lo que no le dijo es que estaba buscando a la mujer de la vida, pero mientras tanto un ratito se la colocaba. O buscaba, hacía un casting con varias. Totalmente, un casting sábana. Claro. Bueno, así que bueno. La verdad, Virginia, excelente bloque. En chat se están comunicando y bueno, en sí me encantó. Ahora vamos a escuchar. Ay, sí, Pues por Dios. Estamos esperando. Vamos a mostrar un poquito el backstage. Cuando hay una banda, está el backstage de preparación en banda. Calentando Obviamente, motores. generalmente está el main floor, pista principal, donde la gente escucha esa banda. Perfecto. Pero en ese sentido, se está preparando la bandita. Bueno, avisen por si Nueva cuando Luna. vamos al backstage de Nueva Luna, que dentro de un Los queremos rato, ver. ahí están. Mirá. Ahí están. Mirá, Ay, qué lindo. ya se están Ay, preparando. escuchado. Esa es la previa del backstage. Siempre en el backstage se prepara para que obviamente toque la banda y la Nueva Luna es una espléndida banda. Si no, nos estábamos viendo. ¿Esto está bien? Che, qué divino. Ahora en un rato los vamos a disfrutar a ellos. Me que ahí encanta. están, afinando todo para que los disfrutemos a full. Yo volví, casi me voy allá a bailar, pero dije, no, voy a ir con mis compas, ¿viste? Me estoy haciendo la rata últimamente. Che, divino, muy buena la entrevista sin caretas, me encantó. Me ¿Te encantó, gustó? me encantó, sí. Y bueno, Yo y ahora preguntaba todo, pues yo quería presentemos saber. a quién tenemos acá en la mesa. Bueno, Sí, para que lo presente Gus, ¿te parece? Dale, obvio.
Porque son amigos, tienen como muchas anécdotas ahí en común. No, para mí es un icónico en lo que fue la década del 90, que se está volviendo, porque está volviendo el vinilo. Hasta artistas internacionales de la talla de Carl Cox están tocando con vinilo, sí o sí. Se dejó ya lo que es la parte de tocar con bandejas, bueno, a través de las 3000X y un B5 o un B10. Pero quiero presentar a mi amigo Gustavo Radelo y Machito Ponce. Hola Gus, hola chicas. Y venite más acá, Gus. Sumate un poco más al equipo, así no quedás fuera de... Ven un poquito más. Yo soy de la generación... Vamos a juntarnos un poco más. Vamos a acercarnos. Más, claro, eso es bien de virginiana, ¿ves? Todos organizados. Yo soy de la generación... Yo también soy de Virgo. ¿En serio? Sí. ¡Ay! Salimos bueno cualquiera. Ya estamos bien. Compulsivo. No, no me estás ayudando. O sea, no, yo estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Una segunda. Ok, dale, vamos. Sí. Somos leales, sobre todo leales. Sí, leales, organizados. Exigentes hasta con nosotros mismos. Sí, muy buenos amigos. Muy buenos como pareja. También. Muy buenos ser humano. Somos los mejores. Bueno, pero son perfectos. No, casi, pará, pero ascendente en qué, porque eso cambia todo. No me acuerdo, no soy tan... Perdón. Los de Escorpio son buenos, pero cuando algo está mal te clavan ahí como el veneno, ¿no? ¿Eh? Ay, mira cómo me veo. No, porque hay una mala fama que dicen que somos vengativos y al menos yo, cero. Cero vengativa. Ni un poquito. Yo como dije hoy, te bajo la cortina, no te doy más bola, hacé tu vida, o sea, cero, no me quedo enroscada, ¿viste? Pero somos muy intensos, eso es real. Todo lo que amamos no, te cuento que y lo que queremos. Iguales, somos intensos. Claro, es como que tiene que estar todo bien, todo lindo, todo perfecto. Pero bueno. Nosotros estábamos hablando con un icónico de la década del 90, como Machito Ponce, que tuvo hit de aquellos, unos hitazos, como entre ellos Samantha y varios más. ¿Cómo andás, Gustavo? Y Machito Ponce, en este momento, que está tanto el furor de la década del 90, ¿está saliendo de gira? ¿Cómo está saliendo todo? Y la verdad que muy bien, muy contento, porque las fiestas de los 90 están así como proliferando, no solo acá en Argentina, sino yo creo que en todo el mundo, pero por lo menos en lo que es la parte de Latinoamérica y España, hay muchísimos festivales. Justamente mis próximas 2 presentaciones van a ser el fin de semana que viene en Lima, en Perú, en un festival que se llama Molan los 90, y después me voy a España, a Madrid, al festival Love the 90s, que es el que estuvo acá en marzo en el Movistar Arena, pero ahora hacen la más grande de todas, que es en Madrid. ¿Y vos representando a la Argentina? Sí, junto con mi amigo Frank del Símbolo, vamos a estar ahí los dos compartiendo el escenario Playa, que es el escenario donde está, digamos, la cosa más divertida. Van a estar ahí Proyecto 1, Azúcar Moreno, muchos artistas ahí que vamos a estar en ese escenario, y la verdad que me encanta la idea de poder representar un poco a la música noventera argentina en estos festivales. Y después tenemos el primer festival que se va a hacer acá en Argentina con artistas locales. Por primera vez vamos a estar todos juntos en la misma fiesta. Esto va a ser el 26 de junio, el viernes 26 de junio, en el complejo Ciart Media, ahí en Corrientes y Dorrego. Vamos a estar Yacimel, Kináfrica, voy a estar yo, el Símbolo también. Están todos. Seducidas Abandonadas, la Zimbabue, en la parte más rockera va a estar la Zimbabue, Diego Frenkel de la Portuaria y Leo García, Aldo Haidar en las bandejas, y la conducción de Bebe Sanso, otro icónico un crack, van a de la estar radio todos. de los 90. Y claro. Todos los 90, me encanta. Casi todos. Los que no están es porque ya tenían compromisos previos, pero probablemente si hay otra fecha los vamos a convocar también. Con el Bebe Sanso hemos hecho un show radial en el año 93 en Energy, que era la Ruta del Bacalao. Sí. Un crack el Bebe. Yo aprendí lo poco que sé de radio con él, que me enseñó, y en esa radio que se escuchaba muchísimo, en lo que rodaban y giraban tus temas. O sea, claro. Yo quiero que expliques tus hits, tus fracasos, el fundamental, ¿cómo fue? ¿Cómo se originó? El primer tema que fue el que desencadenó todo, había un productor que era Bernardo Bergeret, que era un poco el cerebro detrás de toda la movida
que se armó a partir... Correte un sí, poquito más dale. para acá. Así, Dale. bien. Ahí está. Okay. Es como más juntitos todos. Bueno, ¿ves? dale, sí. Yo porque también, bueno, vamos Perdón, a correr ahí un poco está, el micrófono claro, así ahí y no está, me sí, salgo de bien. plano. Sí. Muy bien. Te decía, un poco el cerebro detrás de la Z95, que fue quizás la primera radio acá en Argentina que empezó a pasar música electrónica. En aquel momento no le decíamos música electrónica, Tecno. se le decía No, techno marcha. o house, Marcha marcha, también, sí. ¿no? Estábamos todos por ahí buscando el concepto. Sí. Entonces él después, además de esa radio, tenía un sello discográfico que solía traer cosas de Europa y empezó a generar grupos y artistas locales para hacer un poco ese estilo. De los primeros que hizo fue, bueno, Desacados, que yo también formé parte de la banda que los acompañaba y escribía las canciones. Yacimel, ¿no? Entonces, uno de esos proyectos, él volvió de Europa con una canción que se llamaba Short Dick Man de 20 Fingers con Gillette. Que era un temón. Sí, y la idea fue, antes de que se conociera acá la canción, es, como esto no la podemos traducir literalmente, digamos, la idea para que la gente entienda la canción era que un varón le contestara a la chica negando todas esas acusaciones tan crueles Obvias. que hacía. Ojo que Virginia te contesta. Claro. No, ¿quién le estaba? La chica le hacía acusaciones La chica, crueles claro, que le me decía, imagino claro, de dónde decía, vienen. don't want no short neck man, o sea, no quiero un tipo de pito corto, decía Claro. directamente. Y era todo lo que repetía, Claro, ¿no? exactamente. Era así, se burlaba del pobre hombre, que vaya a saber quién era en la versión original. Y en esta versión terminó siendo un personaje al que le bautizamos Machito Ponce y que tenía acento centroamericano. Entonces yo escribí la letra en base a ese personaje y fui a grabar la canción como demo, imitando mi mejor versión de acento caribeño como me salía. Entonces empecé con, oye pana, oye brother, yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí, pues soy bien hombre, de nacimiento Machito es mi nombre. Y quedó. Divino, me encanta. Y después dijeron, bueno, lo sacamos así, Me total. encantó. Suena bastante increíble. ¿Y el estribillo cómo era? El estribillo, bueno, después cantaba la chica que decía Eeny, weeny, teeny, weeny, three little short dick man. Y ¿Eso yo le no se mandaba, puede ponte a buscar? brincar, ponte a brincar, Sí, tenemos ponte a videos brincar, para ponte a brincar. Sí, bueno, la canción pegó en España y entonces hubo que salir a mostrarla. Entonces ahí salí yo, me llamaron por teléfono y dice, te tenés que ir a España porque la canción es un éxito allá, hay que ir a presentarse en vivo. Entonces yo dije, pero la gente cree que es un moreno corpulento, Claro. buen mozo. Yo no soy ninguna de esas tres cosas, le digo. Entonces, pero bueno, fui y la gente no le importó mucho. Sí. A la gente, entonces ahí descubrí que el poder de la canción es ese. Si a la gente le gusta la canción, Tal cual. obviamente que la imagen ayuda en muchos casos. Yo por suerte contaba con una partener que era muy muy buena. Su nombre artístico en el disco era Diamanda Turbin, Vivi Pedraglio, Claro, una gran exacto. cantante y una gran performer arriba del escenario. Y entonces la química que se dio entre nosotros, una cosa medio pimpinelesca de Sí. de pelearnos en el escenario, creo que impactó mucho. Y se dio esa química entre los dos y nos permitió hacer muchísimos estamos. shows. Ahí en lo España. tenemos como Ahí base. estamos con el Escúchenlo, tema. Un tracazo, Y bueno, después la canción pegó acá, hicimos más temas, sacamos un disco, sacamos un segundo disco, después vino la canción de Samantha, que fue otro impulso también. Eso te quería decir. ¿Cómo surge la canción de Samantha? Porque vendiste tanto o igual como la anterior. Y la canción de Samantha también fue una cosa medio de juego, porque estábamos, bueno, ustedes se acuerdan lo que era la televisión en ese momento, Sí. no se hablaba prácticamente de otra cosa. Nosotros nos acordamos, nosotros Sí. dos. Sí. Vos podés googlear, vos podés googlear. Vos googleá. Yo voy a Vos googlear. googleá, porque vos no quiero googleá. agarrar acá para no faltar Ahí respeto, está. pero después voy a googlear. Digamos, para que tengas una referencia, era como un gran hermano, pero Exacto. Sí. Pará, Bueno, yo era me como- oriento, ¿ves? como fue el la- primer gran hermano. Claro, O sea, era- Mauro Gran Viale Hermano tiene esa sin historia casa. de ser el primer reality. Loco. Claro. Reality show. Era ¿Es así? todo el día siguiendo la historia del caso de Guillermo Coppola y toda la gente que estaba involucrada alrededor, y cada vez aparecían más personajes. sí, tal y cual. aparecieron estas chicas, una de ellas Samantha, que nada, se hizo muy notoria por este caso. Y entonces, una vez bromeando, dijimos, alguien tendría que escribirle una canción a Samantha. ¿Se Y- te ocurre a vos? Sí y no, o sea, sí, pero no a mí solo. Porque Sí. cuando yo me pongo a pensar en esto, el mismo Bernardo Bergeret
me dice, che, habría que hacer algo con esto. Y yo entonces ahí le dije, yo voy a escribir una canción. Y en ese momento se había pensado en generar un artista nuevo que cantara la canción. Y yo dije, no, la voy a escribir para Machito Ponce, como Machito Ponce. Claro. Entonces ahí la escribí. Y fue también muy rápido, la escribimos, la grabamos, la mostramos, quedó, fuimos a masterizarla. Hubo una chica de la compañía discográfica, acá todavía no se hacían las masterizaciones, así que se tomó un avión a Miami a masterizarlo, ¿sí? masterizó, volvió en 2 días, así con jet lag, llegó con el disco en la mano y ahí lo sacamos y fue un gran éxito. Gus, ¿cuál era el label o sello discográfico? Era Ray-Bon, una pequeña discográfica independiente que era distribuida por BMG. Claro, digamos que era distribuida por BMG, claro, que ahí tuvo el éxito. ¿Que fuiste disco de oro o no? Sí, fue disco de oro y los dos fueron disco de oro y por suerte a través de la BMG también pude hacer la distribución internacional, ¿no? Entonces en el resto de Latinoamérica también pude editar los discos y hacer shows también ahí. ¿En BMG estaba Fede Korn en ese momento? Creo que sí, creo que sí. Estaban los dos, o sea que formaban parte también, Fede Cialaba era el jockey de la Z95. Claro, sí. Vos tuviste... Perdón, porque no sé. No. Claro, estamos hablando de yo quiero hacer programas de la prehistoria. Programas argentinos así como muy súper mega conocidos que hayas estado. Sí, estuve con Tinelli, me hicieron La Cámara Oculta con Valeria Lynch, era el programa Vale Valeria se llamaba, el programa falso. Sí. Después estuve con Susana un par de veces, estuve con Antonio Gasalla, estuve con Marley. No viviste esas épocas. Pero como que tengo, claro, pero nosotros sabemos bien quién es Machito Ponce. ¿Con quién? No, ¿Quién estuvo? Con casi pero todos. Gustavo en esa época, o sea, lo de Samantha fue lo que hoy se conoce como una cosa súper viral, fue así, o sea, no existía lo viral, pero el efecto fue el mismo. De golpe, total. Todo el mundo hablaba lo mismo, salían las revistas en la tele, los programas periodísticos, los programas de Chimento, hasta te diría que hasta en los programas deportivos salía porque estaban mezclados el tema todo, sí, claro. Era el trending topic cuando no existía el trending topic. Claro, el trending topic y aparte eran estrés específicos porque estaban vos, Yacimel y en África también. Sí. Con ellos dos hicimos hasta el año pasado una gira en conjunto, estuvo muy divertida. Bueno, ahora nos volvemos a juntar ahora en este concierto que te contaba que vamos a hacer acá en el complejo Art Media. Y la verdad es que todos esos artistas de los 90 que tuvimos nuestro gran momento en ese periodo de tiempo, después hubo como una especie de blackout en donde nos guardamos un rato todos y desde hace unos años a esta parte, y sobre todo después de la pandemia, es como que volvimos con un montón de potencia. Y me encanta, y me parece fantástico que eso pase. Y estas fiestas que se están haciendo en todo el interior, hay muchísimas fiestas y tenemos la suerte de ir a tocar. Yo el fin de semana pasado estuve en Rosario y en San Nicolás, aparte de las que conté, después también voy a estar en Jesús María, en Córdoba, así que la verdad que por suerte hay mucha oportunidad de seguir cantando para la gente, que además nos devuelve un cariño que es increíble. Es que hay lugar para todos, y es un talento enorme el que de toda esa generación, que la verdad que era horrible que no esté... Bueno, que no esté mostrándose. Y estamos todos bastante sanos, le voy a decir. Totalmente. Bueno, yo quiero decir rápidamente por ahí una pavada, una boludez de color, con respecto a esto que dijo él, porque lo noté como muy enojado cuando dijo que esta chica lo ofendía al señor, diciéndole eso. No sé si se enteraron, salió la noticia, que creo que es real, que en México una mujer la condenaron a tener que pagarle a su expareja un dinero bastante importante porque lo había ofendido con eso, con lo que el miembro era corto, y él parece que tenía un problema bastante importante psicológico. No escuchó mi canción. No, o sea, no se puede decir más nada nunca. Bueno, es que por otro lado... Alicia, llamate a silencio. No más. Mira, si empiezan, ¿te imaginas que si empiezan a meterle que tiene que pagar guita a toda la gente que te dice cosas, la cantidad de cosas que dicen también los hombres en la intimidad, hirientes? Pero bueno, pero igual la canción estaba encarada desde un punto de vista muy humorístico. Mismo el personaje... Porque te dicen, no es cómo esa canción sobrevive en esta época, que con el tema del feminismo, el machismo, cualquiera que escucha la canción se da cuenta
que es una... Ya el nombre se llama... El personaje se llama Machito Ponce. Ya, o sea, es hasta una especie de autoburla. Bueno, sí, aparte tiene ese tono latino, claro, que es espléndido. Bueno, vas a estar presente en la Flower Power también. Sí. Te vamos a dar el Flower Power Platino, que lo mereces con creces. Muchas gracias. Gracias. Siempre voy a la fiesta. El que no fue a la Flower no sabe lo que se pierde. Es una fiesta hermosa. Bueno, ahí estaremos el 18 de junio, así que ahí nos volveremos a encontrar todos. Sí. Me parece que tenemos que ir al show en vivo, ¿no? ¿Ya show ahora en vamos vivo? a una tandita y Bien. después de la tanda el show en Se vivo. viene con todo. Qué bueno tener a Machito. Ay, me encantó. Pero un día tendría que venir a cantar él también. ¿Por qué no? Lo vamos Machito, a hacer ¿vos pronto. alguna red para que la gente pueda... Sí, me pueden seguir por Instagram y TikTok, ahí Machito Ponce, me buscan, ahí estoy bastante activo en las redes. Bien. Bueno, gracias. Gracias Gus, a ustedes, un chicos. abrazo Gracias. enorme. Gracias. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un...
Y las palmas arriba. Cumbia, cumbia. Sebastián, como siempre. ¿Cómo dice? Y dale, dale, dale. Nueva luna. Y dale, dale, dale. Nueva luna. Y dale, dale, dale. Nueva luna. Y dale, dale, dale. La nueva luna, papá. Uy. Ribiribiribo. 5 botes. Decime, por favor. ¿Ya sabes quién? Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer. ¿Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer? Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió. Si te di mi corazón, ¿por qué buscaste otro amor? A ver, a ver. Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor. Y dime en qué fallé, si te brindé todo mi querer. Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor. Y dime en qué fallé, si te brindé todo mi la cintura. Baila Chechu. Goza el timbal. Johnny Domínguez. ¡Oh! Ay, por favor. A Cumbia. ver, a ver. Uy. Cumbia, cumbia. Y Ahí como vas. siempre de la buena. Para pelo de vieja. ¡Oh! ¿Qué? No puedo, no puedo. ¡Oh! ¿Cómo? Mira cómo. Más larguito, Javi. Más larguito. ¡Toca! Para la amiga Paula Cabrero ahí con mucho cariño. ¡Hey! No debes llorar cuando me vaya, no debes llorar cuando me vaya, que no pague el llanto todo el brillo que tenés en esa hermosa cara. No debes sufrir porque me marcho, no debes sufrir porque me marcho. Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo aquí mis besos para que no guardes. Te recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches con ¿Y mi cómo dice? A ver. No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. ¡Oh! No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. Las palmas arriba. George. Mentile si no la querés, Javier. Oh. ¿Cómo dice? El sombrero de Ari. Dos Reyes Stream dice: ¡aplausos! A ver. Buenas noches a todos. Esto es La Nueva Luna, choque de cometa para todos ustedes en casa. Con todas las palmas, corran la silla a la mesa y a bailar, a bailar. Instagram, la nueva luna, choque de cometas, En vivo, la nueva luna, aquí, Dos Reyes Stream, tardeo, vamos. ¡Oh! Ay, amor. Y dice: cumbia. Y con sentimiento, la nueva. Sabor. Desde La Quiaca hasta Ushuaia. Mandale ritmo, amor. Y para todos los fans de este hermoso estilo, con mucho cariño, el Chino decía: siempre, siempre aquí. Esto que dice: yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que estoy
soy tan tuyo hasta que un día me muera. Que no ves que al engañar se engaña a uno mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. ¿Cómo? Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo sufrí por ti. Es lo mejor. Corrientes. Ve y vuela libre, es lo que quieres ser. Y aunque sea siempre la mujer que amé, te dejo ir pues no te puedo ver como mi mujer. ¡Ay, amor! Javier, que no vendan más humo, Esto es la nueva. ¿Oíste? Choque de cometas. Que no ves que al engañar se engaña a uno mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Escucha. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, Subir el bajo. con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo sufrí por ti. Es lo mejor, ve y vuela libre, es lo que quieres ser. Y aunque sea siempre la mujer que amé, te dejo ir pues no te puedo ver como mi mujer. Y allá, Ay, ¿dónde? en el escudo. Y se va. ¡Aplauso! Ahí va. Qué placer, ¿no? Estar esta tarde junto a todos estos. Un placer enorme, la verdad. Dos Reyes Stream, tardeo ahí, que están los chicos ahí arriba. No sé si estarán bailando porque no los vemos, pero bueno, seguramente deben haber corrido las mesas, las sillas, todo. Estar tirando todo ahí adentro. Muchísimas gracias de corazón de parte de toda la Nueva Luna. Seguimos, ¿le parece, maestro? ¡Uy! Escuchá. ¡Ay, amor! Para vos, Chechu. La Nueva Luna. Lo nuevo. Ay, amor, escuchá. Cumbia, cumbia y romántica, amor. Con el estilo de un grande, para otro grande. Del Chino, para Carlitos Márquez. La Nueva Luna, choque de cometas. Sebastián, por favor. Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío por aquello que un día fue mío y hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama. Algo dentro de mí se derrama solo por ti. Estreno. Si no fuera por esta canción,
Ya me hubiera ido lejos de aquí, pero tengo la extraña ilusión de que la escuches y vuelvas a mí. Una y mil veces cantaré, aunque no muera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor. Mi vida estoy seguro que me escuchará tu corazón. Ay, amor, amor, cómo sufro al recordar mi vida. Ay, por favor, que te perdone Dios. Sebastián, por favor, decímelo. ¡Ja! Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí. ¿A dónde? Pero tengo la extraña ilusión. ¡Ay, Ricardo! De que la escuches y vuelvas a mí. Una y mil veces cantaré, aunque no muera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, a tu corazón. Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor. Mi vida estoy seguro que me escuchará tu corazón. Javier. Débora, Candela y Santino, los amo. Para nuestro asistente, para Chechu, con mucho cariño, para Yor, para Ariel, sombrero de Ari. Para nuestro amigo Paula Cabrero también, muchas gracias de corazón. Para la familia de cada músico, gracias por el aguante. Para mi mejor amiga Vale, para mi hija Zoe, mi hija de corazón, para Zoe con mucho cariño. Y se va. Para vos, Chino. Nueva luna, nueva luna, nueva luna. Ahí está, muchísimas gracias para todo, la verdad, un placer enorme compartir con todos. Se llenó el escenario. Se llenó, ¿eh? Así que bueno, la gente que está bailando ahí al costado también. Y está trayendo los tragos ahí. De acá nos vamos al evento privado. Sí, Claro, vamos a seguimos de gira Hoy con seguimos la esta nueva- noche, bueno, saludo a la gente de La Plata, también a la gente que está ahí en Ensenada, cerquita de La Plata, que vamos a estar presentándonos a la noche, al Tano Alcalde también, show, un evento, así que gracias a todos por confiar, a todos los empresarios de todo el país, gracias a este hermoso programa por permitirnos Países limítrofes estar también. a Bolivia, un país que vamos a estar viajando ahora este fin de mes, y bueno, a toda la Argentina que siempre lleva al... Al Tano Alcalde también. Oh. Feliz cumpleaños al Tano Alcalde ahí. Saludos está muy el grande ahí. Para el Tano. Para el Tano, para Escuchame. Horacio. Bolivia y Chile. Vamos a estar también con toda la nueva luna, llevando los éxitos del querido Marcelo Chino González. Griselda también. Un abrazo grande para Griselda. ¿Para? Daniel Jardín. Ahí está, para Carlos Blanca también, con mucho cariño. ¿Seguimos? Bueno, seguimos con toda la música de la nueva luna ahí, con mucho cariño para toda la gente que está en la casa. ¡Vamos! ¡Oh! Cumbia, dile que sufro por ella. Si no vuelven, pronto moriré. ¡Arriba esas palmas! ¡Baila, baila! Ahí en el San Nicolás, estudio. Rosario y todo Santa Fe. ¡Oh!
Más fuerte, Johnny. Cumbia, que tendrá sus besos, que tendrá su cuerpo, sus labios de miel. Dile que sufro por ella, que sufro la ausencia, pronto moriré. Cuando la recuerdo, más y más la quiero, porque fui el primero que abrigó en su cuerpo. Hoy estoy tan lejos, vivo prisionero, extraño sus besos de miel. ¿Cómo? Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelven, pronto moriré. Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelven, pronto moriré. Sebastián. Ay, mi vida. Con sentimiento. Oye, qué sabor. La nueva, la nueva. Jamás imaginé que sucediera algo así. ¿Quién me lo iba a decir? Con lo lejos que estabas tú de mí, tan solo en mis sueños fuiste mía. No, si estando junto a ti no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca podré alcanzar. Te alejabas más y más en la inmensidad. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Y las palmitas arriba. Carne borracha. ¡Oh! Ay, amor, amor. Para George que le gusta este tema, con mucho cariño. Entre Ríos, la provincia que amo. ¿Cómo voy a olvidarla? A ella. Si su imagen se quedó grabada como un tatuaje dentro de mi alma. Y aunque trate de curar mi herida, con otras caricias no puedo arrancarlas. De conforme se pasan los días, crece más mi herida, más día la extraña. ¿Cómo aceptar que ya no es mía y que la he perdido? Si con ella dormirán mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío. Y ahora que no está conmigo, lo he perdido todo, me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Si ya está en el aire que ya y yo respiro. Si todo la recuerda y mi mente no concibe, ¿por qué no dejo huellas? ¿A dónde pudo irse? Porque me estoy volviendo loco, porque me dejó tan solo, no lo entiendo. Y todo la recuerda, y muriendo estoy por verla. Se hacen eternos los minutos, me está matando no tenerla. ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla, no lo entiendo. Sigue. ¡Aplausos! Saludos para Bastian, Nael. Bueno, un saludo ya que estamos acá. Aprovecho a Cintia, mi amor, a Bastian, a Santino y a los hijos, todos los chicos del grupo. Buen viaje. Para la mamá de Ricky ahí, que siempre nos aguanta, la casa de él, siempre ensayamos con la Y nueva los luna. a las redes los invitamos. Las redes, Instagram, la nueva luna.choque de cometas. Nos siguen, queremos que crezca el canal, porque nos habían hackeado la otra cuenta, ahora hicimos una cuenta nueva, así que la nueva luna.choque de cometas. La nueva luna.choque de cometas. Así que bueno, ¿seguimos? Seguimos. Seguimos y nos vamos.
Bueno. Con esto que dice así. Una más. ¡Ay, ya! Porque aquí llegó el sabor de la cumbia. ¡Vamos! Por favor, haceme flaquito, Dice. Yo quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Claro que no. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que refleja mi triste derrota. ¿Y todo para qué? Y ahora te vas. ¿A dónde? Sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¡Ay, amor! ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, las palmas. ¡Que se escuche! Por favor, un poquito más fuerte el micrófono, ¿puede ser? Gracias. ¡Oh! Dos Reyes Stream. En vivo la nueva luna. Punto choque de cometas. Tardeo. Y la vueltita. ¡Oh! Y nadie baila. ¡Ah! Ay, mirame esos pies. ¡Ojo, piquín! ¿Y la cintura? ¿A dónde? ¡Allá! ¡Opa! Dice, sale a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo, la gente empezó a delirar. Enloquecerá, enloquecerá. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les habla, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar. Y a ver, queremos escucharnos a todos juntos, como dice, a ver. Iluminará, como iluminará, como iluminará la nueva. Iluminar una vez más. Iluminará, como iluminará, ay, iluminará la nueva. Iluminará. Estamos. Sí, no, siempre nos enganchan. Yo me desespero, vamos a preguntar. Porque el show, espera, el show sigue abajo. Claro. Sepan que pueden venir acá a presenciar los shows en vivo. Así que mientras la nueva luna sigue abajo, con la gente que vino a verlos, nosotros, ¿a quién tenemos acá? Bueno, tenemos a Facundo Speroni, que es un doctor. Bueno, él se va a presentar, va a decir todo. Pero yo quiero decir algo igual. Sí. Presentate, Facu, y después no tengas miedo. Pero yo te voy a contar lo que pasó acá mientras estábamos en off. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, querido. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío. Salió medio que va a hablar de cosas que nos interesan. Bueno, yo quiero decir algo que pasó. Te pido perdón por lo que voy a decir ahora. Pobre, que diga quién es. Por lo que... No dijo, lo interrumpimos. Sí, sí. En realidad no me dejaste. Claro. No terminó. Bueno, dale. Nada. Bueno, yo soy médico cirujano, pertenezco al staff de médicos y cirujanos de Kim Center, que es un centro de cirugía plástica y de medicina estética y aparatología, bueno, donde realizamos los procedimientos más comunes hasta los más sofisticados hoy en día, digamos. Ok. Bien. Ahora puedo. Sí, ahora dale. Que mantuve la ansiedad así como... Qué peligro. Mientras estábamos acá, que estaban todos en el show, todo, Dani
hace un rato, ¿se acuerdan que en el aire dijo? Sí. Que el médico que venía era muy sexy. Me acuerdo. Estaba buenísimo. Yo no dije todo eso, pero igual. Sí, dijo, me encanta. Digo, también me se encanta. te declaró, o sea, vos no escuchaste nada, no sé dónde estabas por ahí atrás. Yo no escuché nada, no tengo idea. Pero me dijiste que la conocías a Dani. Es que ya nos conocemos con él. Dani, ¿qué pasó? Con razón. Yo soy una mujer con No me quemé. Con razón no. tanto ímpetu en decir que estaba bárbaro, que era lindo. Dijiste que no salías con más chicos, tiene 30 años. Lo quiero. Es más, te agrego, te subo la vara. Lo quiero. Hay amor. Hay amor. Hay amor. Che, no Sí. hagamos otro compromiso y después se arma el quilombo. Hay amor. Por favor, Amor, te lo amor. Nos pido. conocimos en consultorio ok. Qué susto. Bien. como paciente. Total. No, si no, igual la iba a felicitar a Dani. No empecemos. Bien. Sacamos alcohol. Colágeno, la colágeno. Daniela, pará. Colágeno literalmente hablando, Yo chicos. quiero hacer una pregunta, pues esto cambia todo. ¿Vos Dale. tenés novia, mujer? Sí, tengo novia. No, bueno, listo, paren. Entonces acá ya no se juega Acá más no hay porque Tatianas, yo acá no hay No hay Tatianas. Tatiana, yo defiendo la pareja. No, ya está, listo. No. Dani, se te... No, lo que puede ser. decíamos, es cierto, Ali, que el doctor, bueno, nosotros estuvimos en el consultorio, tuvimos el placer de visitar el consultorio médico del doctor y realmente es un mimo que nos hacemos, ¿no? Las mujeres y los hombres Total. cuando visitamos estos lugares y nos ponemos en las manos que nos dan confianza y de alguna manera, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Claro. Es lindo salir y sentirse con... Súper importante. Si no siempre, viste que uno dice, ay, no, pero porque yo escucho todo el tiempo, ay, no, yo amo lo natural, a mí no. Pero a veces no es por eso, es porque podés, no sé, algo que te incomoda, lo podés mejorar. Y lo que decíamos hoy, pero además, cada uno con lo suyo. Si hay gente, yo banco a todos, digo, banco a los que no se quieren hacer nada, porque lo natural y qué sé yo, y banco a las que se quieren hacer de todo, y por supuesto a las que se hacen algo, como me pasó a mí con la papada, que nos molesta y nos hace mal, y hasta la autoestima, ¿viste? Mientras que los haga sentir bien. Exacto. Bueno, por eso el doc trajo como para hacer pantallazo general de distintas explicaciones. Bien. Lo primero va a hablar de que es lo que está muy de moda hoy, que son los rellenos faciales, armonización facial, la puntita de la nariz, que él va a decir el nombre técnico, los labios o el botox, toxina botulínica. No sé, Doc, contanos un poco de eso, ahí tenemos unas imágenes que acompañan. Bien, bueno, estos son de los casos más comunes y cotidianos que hacemos en el consultorio. Por ejemplo, Rinomodelación, dentro de lo ¿no? que Se es- llama lo de la claro, nariz. Dentro de lo que es medicina estética, o sea, Sí. todo lo no quirúrgico, lo mini invasivo, Sí. para la gente que quiere cambiarse o mejorar algún rasgo, un detallito de la cara, ¿viste? Esas cosas, entra todo lo que es medicina estética y ahí dentro de todo ese cajón de tratamientos, digamos, tenemos, por ejemplo, toxina botulínica, ácido hialurónico, bioestimuladores, láser de CO2 facial. Bueno, eso es lo de todos los días, digamos. Y esto que mencionamos, la rinomodelación, ¿entra en eso también? ¿Es Sí, un obvio. consultorio? ¿No es? La rinomodelación es un procedimiento mínimamente invasivo que por medio de ácido hialurónico, que es una sustancia que nosotros tenemos en el cuerpo, pero bueno, esto es de forma sintética. Sí. Los ácidos hialurónicos vienen de distintas densidades, o sea, no es lo mismo el ácido que se usa en los labios, del que se usa en la nariz, del que se usa en la mandíbula, en el pómulo, ni es para todos los pacientes. Bien. ¿sí? Por ejemplo, si Ustedes, vienen- perdón, hacen más personalizado. obvio, no todos los tratamientos son para todos los pacientes. Bien. Ni por lo que viene a veces el paciente es lo que hay que tratar. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a veces el paciente viene y me dice, a mí me molesta el surco. Es lo de todos los días. Claro. Mujeres más de 55, 60, me molesta el surco, me molesta el show. Y no es lo que hay que ir a tratar ahí precisamente, sino el problema, o sea, esa es la consecuencia, nosotros tenemos que tratar la causa que está más atrás en realidad. Por eso digo que a Ok. veces no por lo que viene el paciente es lo que hay que ir a Lo que tratar hay que hacer. precisamente. Bien. Con el tema de los labios, porque eso es como muchos que van y después quieren más, porque uno como que se va acostumbrando. ¿Y qué haces en esos casos? O sea, ¿lo haces igual? Decís, no, yo no lo hago. Mirá, en esos casos, o sea, es parte de nuestra elegancia, de nuestro trabajo, es saber cuándo decir que no. Claro. Bien. Claro. Porque más que nada, los hombres consumen mucho también Sí. tratamientos de medicina estética, pero más que nada las mujeres siempre quieren un poquito más y un poquito más, y bueno, y eso es lo que digo de la elegancia, ¿viste? De decir, bueno, hasta acá es seguro, Claro. porque la seguridad del paciente no se negocia. Total. Entonces, donde ya se considera que o no le va a servir de determinado tratamiento o que ya es mucha cantidad o algo, ahí es donde decimos hasta Bueno, pero acá está bueno que es vos digas que seguro. ustedes saben decir que no, porque yo por lo que veo, por lo menos, en la estética de algunas personas, no voy a mencionar a nadie, la verdad que le tendrían que haber dicho que no. Claro. Por una cuestión estética.
Y vemos que no sucede Porque hay en eso. exceso, el relleno es en Claro, exceso. lo que pasa a veces es que también decir que no es perder un paciente. Claro. Sí, porque seguramente vos le decís que no y va y otro se lo hace. Otro Claro, se lo al hace. fin y al cabo es lo decir que que sí y que quede algo, no sé, burdo, que no quede bien, también es perder otros pacientes. Totalmente. Obvio. Ven Y una además, imagen que más no allá está de bueno. esto de la seguridad del tratamiento y lo que estaba diciendo, tampoco es buen marketing, ¿no? Porque, por Obvio. ejemplo, vos llevas a una sala de espera y ves todos tratamientos exagerados. Claro. ¿Vos te lo haces? Claro, No. pero qué difícil que es para ustedes contener, ¿no es cierto? Y llevar al paciente a convencerlo de que va en esa búsqueda y de repente se encuentra con, bueno, alguien que lo sabe asesorar y lo sabe acompañar. Y lo que tiene de bueno es todo que este tipo de tratamientos tienen reversión, porque al fin y al cabo son tratamientos que se diluyen con el tiempo, Exacto. ¿verdad? Entonces no es quizás como una cirugía que es un poquitito más, no sé si está bien dicho, Permanente. exacto, me Y corregirá no si es solo con el invasiva. tiempo, creo que hay algo que lo disuelve. Si no, También. no le gusta a la persona o se arrepintió, hay Sí, una está sustancia lo que se llama disuelve. una sustancia que es la hialuronidasa, que es una enzima que disuelve el ácido hialurónico, que sirve, por ejemplo, recibimos a veces muchos pacientes que tienen sobrerrelleno. Claro. Entonces, viste, cuando ya el ácido ya le migra, por ejemplo, en el labio ya le migra hacia arriba y como que el labio sale de arriba. No, yo lo que he visto es como bolitas en los Claro. labios. Bueno, Sí, eso a veces sí. es o porque está en un mal plano, Ah. o sea, está hecho en un plano donde no va, digamos, Ok. anatómicamente, O porque- o Pero viste que mucha eso es cantidad que bastante el cuerpo común, no llega a lamentablemente. reabsorberlo. O puede también Sí. ser que hayan puesto otra sustancia y no sea Sí, hialurónico. eso también es algo de todos los días. Antes hubo un boom del metacrilato, silicona Claro. líquida y todo eso, y las consecuencias de eso lo empezamos a ver recién hoy. ¿Qué era más 20 años barato? después. No existía el ácido hialurónico, Ah, ok. era más barato también, y era más masivo, y no se sabían las consecuencias porque pasaban años después. Ok. Claro, claro. Y Sí, eso hemos conocido no casos tiene, tan no tiene notorios. reversión, Sí, migra claro, hacia los sí, ganglios sí. linfáticos. Sí, bueno, ya Es conocemos un poco más casos complicado, digamos. terribles, Hay lamentablemente. lifting facial, que es lo que se está viendo. ¿Qué es? ¿Que eso es más quirúrgico? Eso es quirúrgico. O sea, a veces los pacientes, todo el mundo quiere soluciones mágicas. Quieren algo barato, algo que no sea invasivo y que no le duela y que no tenga Y posoperatorio. que quedes divina, ya es un montón. Eso es todo. Entonces, a veces, para algunos pacientes se puede solucionar algún tipo de flacidez reestructurando, por ejemplo, el pómulo o la zona, o sea, que sería la zona malar, Sí, sí. o con un poco de toxina botulínica, pero hay otras personas que para la expectativa que quieren y el cambio que buscan, es La única quirúrgico. forma es quirúrgica. Es quirúrgico. Ok. Una de las cirugías que más hacemos dentro del centro es el lifting deep plane, que lo que es un abordaje quirúrgico con unas heridas que quedan camufladas en lo que es el pelo, por detrás de la oreja, y se va a lo profundo, digamos. ¿Sí? Antes se creía que estirando solamente un poco de piel ya se estiraba la cara, y bueno, eso no es así, es un resultado pobre, digamos, es un resultado que dura unos 6 meses, la piel se estira, quedaba peor la cicatriz. Claro. Con los años se fueron probando nuevas técnicas y lo que se fue viendo es que el lifting deep plane es lo que mejor resultados da y más duraderos. Bien. ¿Por qué? Porque se reposiciona todos los músculos, se liberan los ligamentos para, no se trata de estirar, sino de reposicionar a donde estaba naturalmente hace 20 años, por ejemplo. Che, y los famosos hilos, esos hilos tensores, ¿qué onda? Los a mí hilos- me gustó mucho, no, por ahí lo vi mal hecho, no sé. Ujú. Pero vi como que hasta como que se le notaba, ¿viste? Sí, Medio, a ¿qué mí onda? los hilos no es un tratamiento Que te guste que me guste particularmente. mucho. Yo particularmente no lo hago, pero bueno, son gustos, ¿no? No quiero ir contra otros médicos cuando y se colegas. Pero cuando se nota, ¿qué Cuando quiere se decir? ¿Que nota, está mal ¿es que hecho? Y O a ver, medio- es un o medio tratamiento así. más rápido, más superficial. A veces el material que se usa es material irreabsorbible, entonces puede generar algunas irregularidades o granulomas, que es cuando como se junta como inflamación en el lugar. Claro. A veces se superficializan. Entonces, esas cosas a mí no me gustan. O sea, yo soy más de lo quirúrgico, de hecho, hasta lo considero más seguro. Doctor, Sí, ¿le ha tocado además- que...? Ah, perdón. No, perdón. que además yo vi cómo se hacen los hilos y es horrible. Sí, a ver, Prefiero eso que me también. operen, posta. Prefiero que me Frankenstein. duerman. Claro, te pasa que- se engorda, te Sí. tiran la jeta para arriba. Con el hilo. Bueno, Pero pará, bueno, yo siempre tuve mucha cola. Qué Entonces, suerte, me pasás un poco. no sé, viste que es un tema. Al pasar los años, yo cuando era más chica hasta competí en todos los bikini open y en ese entonces los ganaba. Pero Ah, al bien. pasar los años, como que por el peso y todo y la gravedad, obviamente si no haces ejercicio, ya sea 3 horas de ejercicio por día, Claro. competía, bueno, después con los años, 37 años, como que, bueno, este verano me hice. Imagínate 57, ¿dónde está, no? ¿Qué me... Se fue. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó? Que estuvo buenísimo cuando me lo hice, pero me duró, no llegó al mes. Y el efecto se fue. ¿Qué te habías hecho? Y los Los tensores, hilos. pero en Claro. glúteos como para Nah, en venir al glúteos verano, no se tenía que notan, hacer notas en seguramente. la playa.
tenía que hacer de Baywatch, eso en otro capítulo lo cuento. Y en Pinamar digo, bueno, ¿qué hago? Y me hice eso, pero no duró nada, porque yo sentí como que, claro. no sé qué es, que se disuelve, se van. No, a ver, ¿Algunos se reabsorben? Hay algunos que se reabsorben, pero bueno, más de lo que estábamos hablando recién, o sea, vos pones un material en estos casos que se reabsorbe, entonces va a llegar un momento que va a soltar. Ya fue, claro. Y eso tiene que ver con la persona en particular, con el físico y, digamos, la salud, no sé cómo podría llamarlo, pero que se reabsorbe más rápido, ¿tiene que ver con cada uno? ¿O tiene una reabsorción del material propiamente? No, por lo general tienen los hilos, como todos los materiales de sutura que usamos en todas las cirugías, tenés irreabsorbibles y reabsorbibles. Y los reabsorbibles tenés los que duran 2 meses, en todas las suturas estoy hablando, las suturas para la mama, para el abdomen. Tenés hilos que se reabsorben en 2 meses, en 3 meses, y cada uno de esos se usa dependiendo de la zona donde vos querés usar eso, o sea, donde más te conviene. Bueno, pero nos centramos mucho en lo que no hacen, pero lo que sí, que es abdominoplastía, también están las lipo. Sí, la abdominoplastía, bueno, como decía recién, es una de las cirugías más comunes, o sea, es a todas la mayoría son muchas mujeres, como también hombres, pero bueno, más que nada mujeres que después del embarazo tienen cierta flacidez en el abdomen. A mí ahora me vendría y divino. Eso no se va con una con planchada, dieta y con ¿no? ejercicio. Como que te agarran la panza, ¿viste? y te la tiran para arriba y te tienen que volver a hacer el ombligo. Bueno, es un poquito más técnico, digamos. No, en mi caso necesitaría algo así. Claro. Porque hay acá un... ¿Vos estuviste en el reality en cuestión de peso? ¿Lograste Yo estuve, bajar? sí. Igual no tenía no tenía un sobrepeso que me quede colgajo ni nada. Es la edad, mi amor, en lo mío. Vamos a ser realistas. Tengo 57 y la piel de la panza está medio que necesitaría. Claro, a veces es tanto la piel como los músculos. Después de los embarazos el músculo se estira y después no vuelve a como estaba antes. Bien. Son pocos los casos que después de los embarazos vuelven a un abdomen completamente natural como antes, Sí, digamos. pero yo quiero preguntar de algo, no sé si es mito o es porque por mucha gente del medio refería que lo había hecho después de tener familia, ¿no? Que no sé si es que es como que te cosen los abdominales o no sé exactamente el nombre técnico. ¿Cómo se llama eso? Dentro de esta cirugía que se llama abdominoplastia o dermolipectomía, además de estirar y bajar el colgajo para que el abdomen quede plano, lo que se hace es una sutura de los músculos rectos, así, bajado a la realidad sería los raviolitos. Los raviolitos, sí. Ese es el músculo recto que con los embarazos hace lo que llaman una diastasis, que es que se abren así, entonces se los vuelve a juntar para lograr ese abdomen plano. Bien. Che, tenemos que irnos lamentablemente, pero podemos decir entonces, por todo lo que hablamos, que bueno, súper recomendable porque realmente se fijan en la estética. Entonces, si vas con algo que te va a quedar mal, te van a decir que no. Pero si querés quedar divina, ahí está. ¿Dónde es la clínica? Sí. Queda en Avenida Jorge Newbery, 1519, Cañitas, Palermo. Bien. ¿Cómo lo buscan en Instagram? En Instagram lo buscan como @KimCenter, ahí como se ve en la pantalla, KIMM Facundo Center. Speroni. Y es en mi Instagram, @dr.FacundoSperoni. Bueno, doctor, un gustazo tenerlo. Para agregar algo, que el doctor, como muchos del equipo, van a estar acompañándonos todos los sábados. Ah, me encanta. Van a venir a contar distintas cosas Bien. y experiencias y mostrar casos. Me encanta. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el sábado que viene. Dale, nos vemos. Genial. Y ahora, entonces, ¿quién viene? Que lo estábamos esperando con una Ya sorpresa. apareció. ¿Quién vino? Estaba desesperado por hablar, pero respeto. Me gusta. El canillita. Lo que pasa es que llegué tarde porque estaba en la esquina, como se hacía en la vieja época. Porque yo digo canillita. Eso ¿y quiero quién saber. sabe Yo te de- digo algo. No sabes lo que es cuando canillita. sí, pero cuando dijiste canillita, Sí. hay una de nuestras noteras y todo, que Sí. es muy chiquita. Muy chiquita. No que sabía. imaginó que era canillita. Que era la agua, canillita, que era la canillita de cerrar. ¿Por qué de le cer- dicen canillita? Claro, el canillita era aquel que en la época de los 40, 50, 60, 70, mirá, me están poniendo ahí, Ahí y mirá, está. mirá, Y mirá ahora qué cuando- lindo, ahora me cuando gusta el vuelva- logo. Ahora cuando vuelva a cámara, ¿Nos explicas? le explico. Era el que vendía el diario. Me acuerdo, yo me acuerdo, mi amor. Vos te acordás, Yo lo muy viví. bien, vos lo viviste. Y digamos que del lado derecho de la mesa no saben ni de lo que estamos No hablando. saben de lo que estamos Pero hablando. ese es el canillita y ese soy yo. Y mirá, y aprovecho y como me Apa, regalaron... ay, me gusta. Como me regalaron Ay, la sos gorrita. vos, Como me regalaron la gorrita, dije, ¿ves? El canillita tiene que estar completo. Me encanta, me ¿Entendés? encanta. Pará, está Entonces- vestido igual encima. Entonces, soy yo. Me encanta. Ojo, Me encanta. No soy un picky blinder, ¿no? No soy un picky blinder, pero... No entendí bueno. un soto. Traduzcan, no sé ¿Viste inglés. ¿Viste que usan los gorritos? Sí. Usan los gorritos. ¿Y cómo se llaman? Picky blinder. Ah, mira. La serie.
Bueno, no Esto va a importa. ser un corte, No, chicos. nada. Sale meme y todo del canillita, te digo. La idea, y entra Peaky Blinders. Se nos cayó el papel. Paren que yo lo El bajo. diario, se me cayó el diario. Se cayó el diario. Uy, No, estamos el tema- haciendo un lío terrible, chicos. El tema para la juventud, para los que no están ayornados, digamos, a los que vendíamos los diarios o se vendían los diarios en la calle, se los ponían abajo del brazo y ahí salían vendiendo las noticias. Claro. Las noticias circulaban de boca en boca. Tal cual. Entonces lo que estamos intentando nosotros en este segmento es no vender una noticia, pero sí informarles, darles lo que está pasando en el país, en el mundo. Todos los fines de semana vamos a Me parece tener muy bien. alguna Bueno, noticia lo de más color. trascendente. Claro, cositas Bien. así de color que de repente, bueno, tienen cosas buenas y cosas malas que Obvio. tenemos en el país y en el mundo también. ¿no Hoy, es ¿qué cierto? nos traes? Hoy les voy a contar qué es el RIGI. ¿Saben lo que es el RIGI? Ni idea. Bueno, Como el Peaky Blender ese, no sé Claro. qué. Bueno, entonces el RIGI Sí. es un régimen para iniciar, digamos, grandes inversiones. Ok. ¿Sí? Para empresas nacionales e internacionales, Bien. con montos muy importantes de inversión para la Argentina de 200 millones como mínimo, 200 millones de dólares, estamos hablando. Eso va a traer en consecuencia, digamos, cosas buenas y cosas malas a los efectos de la gravedad que va a tener, digamos, las aguas, por el tema de la minería, la tecnología, el petróleo. Hay cosas muy importantes, de hecho, YPF ya presentó el proyecto de 25.000 millones de dólares ahora, ya en estos próximos años, para Vaca Muerta, llegando a una producción total de 700.000 barriles de petróleo crudo para Bien. exportación. Eso va a traer divisas al país y fundamentalmente va a ser un polo industrial. O sea, para que Vaca el común Muerta. de la gente que está escuchando te entienda. Este RIGI, ¿cómo sería la sigla? Decinos. RIGI. Sí, pero ¿qué significa? Es el régimen de incentivo para grandes inversores. Ahí está, régimen de incentivo para Para grandes inversores, correcto. Y eso va a permitir una gran entrada de un caudal de dinero De para dinero, realizar... Claro, para realizar inversiones de todo tipo, porque al principio eran 4 o 5, en el proyecto eran 4 o 5 solo las, digamos, las empresas o para lo cual estaba determinado. Ahora es para todo. Bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros en el país no tenemos grandes inversionistas de 200, 300, 500, 1.000 millones de dólares. O sea, por un lado está muy bueno el ingreso de estos fondos que van a generar mucha producción. ¿Qué pasó acá? Ahora se me abren el plano. Eso es para todos. Mira, Venga acá, venga Ay, acá. pero- venga acá, No, venga acá. perdón, la verdad que Yo me había sorprendió. escuchado un helicóptero. Me sorprendió. Yo escuché un helicóptero y dije, ¿qué onda? No, me tengo que correr. No sé si me levanto yo y se sienta usted. Ahora, Vení más para acá. usted Acá, estaba- todos acá. Ah, pero no me muero. Pero acá. Ven, Ay, venga, no. no. Me muero, me muero. No, que no cante, mejor que no cante. No, mejor hable. Yo venía en el helicóptero y escuchaba la conversación acá, ese debate. Sí. El RIGI es para todos. No es para todos, Sí, exactamente. sí, es para todos. No, Milei, no. O sea, yo lo Digamos, quiero mucho, o sea, lo es para respeto. todos. Sí. Yo lo respeto, pero no es para todos. ¿Por qué? Sí, Porque sí. 200 millones de dólares no lo tiene cualquiera. Si no, hagamos una vaquita acá en la mesa. No, pero eso lo estamos hablando con los gobernadores, los intendentes. Sí, va a tener que hablar digamos, o sea, sí, pero vamos a llegar a un gran acuerdo. Porque lo que tengo en contra son los cabezas de termo. ¡No! Eso sí, por eso, claro. Señor presidente, no, con el mayor de los respetos. No, sí. Esto va a ser, digamos, algo en lo cual va a llevar a la Argentina, la va a potenciar a futuro. Sí, muy bien, para muy las nuevas bien, generaciones, ok. pero usted no se tiene que olvidar del día a día de los argentinos. Sí, ya estamos procesando Lo veo todo, medio, ya perdón, no quiero en arruinar la breve, magia. ya. Lo veo raro este presidente, está raro. Se ríe raro también. Sí. Yo quiero decir algo, porque... No, pero al presidente le gusta
siempre está cantando, da algún show. Sí. Yo quiero ponerlo a prueba. A ver. Porque, ¿usted canta? Sí, canto. A ver, le voy a preguntar porque usted no falla. Pero. ¿Es necesario? Le quiero preguntar, ¿usted quién es? Yo soy Ricardo Montaner. Bueno, al final. Sí, era una broma. ¿Qué fue entonces ¿Cómo, eso? Ricardo? Claro, una chanza. Ahora, digamos una cosa. Yo estaba hablando seriamente de la nación. Yo me asusté. Que cante algo de montaña. A ver Claro. si no lo Sí. puedo comprobar. Óyeme, cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita. Bueno, gracias, gracias. Hermoso. Un placer. Bueno, entonces Pero termino. escuchame una cosa, nada, por favor. al final, acá Siéntese, el ¿cómo señor se está queda? hablando seriamente y acá viene Sí. el señor Montaner a hacernos una chanza. Yo me lo creí, está igualito al presidente. ¿Qué pasó? Yo me asusté. Un saludo a Conan también. Ahora volvió a hablar con Milei. Vaya, sé que es un Basta, impostor. Por favor, Canillita, siéntese ahí. Es un trucho. Salga del aire. Es un impostor, trucho. váyase. Es un trucho. Ay, No te lo ay, ay. creíste, Bueno. no te lo creíste. No, Yo le no. vi una tonada rara. Pero yo lo veo, es igual. Yo me quería Eso. morir cuando lo vi entrar. Cuando estaba diciendo Gustavo que había un helicóptero dando vuelta. Claro. Dije, ¿qué estará pasando? Yo me aluciné, qué sé yo, Dani la muerte, viste que venía, pero nunca, yo te digo una nunca que cosa. apareciera. Yo ya cuando dijo que el Rigi era para todo el mundo, dije, no, este no. O sea, No, está delirando, está delirando. Claro, Y no fue es raro, Milei. porque tenía un tono raro. Claro. Sí. Porque mezcla, ¿viste? Le Montaner salía como Puerto medio Rico con medio venezolano, Cosa ¿no? extraña. Sí, Claro. media cosa, Y hay media que hacerle rara. siempre esa pregunta, porque cuando decís quién es, lo pensó. y fue más fuerte que él decir Ricardo Montaner. Lo superó, Lo lo superó. superó. Pero bueno, la idea un poco, chicos, era esa. Y es esa y va a ser esa. Bueno, la pero ¿va a de- ser bueno o no para el país? Tiene, O como siempre va a ser bueno para los grandes es- inversores y el pueblo Y sigue bueno, muerto de bueno, hambre. es controversial. Realmente es controversial porque así como lo decía mientras que estaba Milei, digamos, Sí, entre comillas, ponele. acá, Montaner. Digamos, o sea, Cuando digamos, creímos ¿no? que estábamos ante una Sí, figura... hasta una figura seria. presidencial. Claro. O sea, si bien va a traer inversiones importantes, digamos que me parece que lo que es el costo-beneficio va a ser menor a lo esperado. ¿A lo esperado? Sí, Bueno, sí, esperemos porque, que no, por sí Dios. porque las divisas ellos no van a tener ninguna exención, al contrario, van a tener libre posibilidades de importar y exportar, cosas que los industriales argentinos, Nacionales, claro. nuestros, no lo podemos estar haciendo. Así que hay desventajas. Digamos que tiene cosas muy buenas porque va a potenciar muchas zonas en desarrollo, como la minería, el petróleo, el gas, la tecnología, los centros, justamente por el tema eléctrico, va a haber, digamos, grandes centros que van a ser el sostén tecnológico a nivel mundial. O sea, va a haber fuente de trabajo, pero el costo de lo que va a generar a nivel que la baja Para los de la comunes, para de la- nosotros, claro, para los que para el estamos- pueblo, no sé si yo va a estar ahí tan bueno. no, yo tengo mis Pero nunca serias nos toca a dudas. nosotros. Tengo mis Bueno, serias dudas. Bueno, Está muy bien. gracias la información. Jorge, gracias Sí, Canillita. Por favor, al contrario, un placer estar acá. Mirá quién tengo al lado mío. Facu Sánchez. Que Un viene crack. Facu. Facu, que es periodista Se viene, deportivo. sí. Y vino, hoy cuando entró, vino así, un canchero, no es canchero, vino como... Mirá, dijo, te tengo una bomba, rubia. Yo dije, ¿qué pasa este? Está descontrolado. Ahora puedo ser tu madre. Sí, porque No yo tampoco, hoy pero- lo dijimos, me parece que estuvo moviéndose mucho y logró algo muy copado. Mira, Planeta Deportivo, me gusta. Me encanta. Me gusta. Me encanta. Y quiero, bueno, que nos cuente el Facu, ¿cuál es la bomba? Pero bueno, te dejo a vos. Bueno, placer de saludarlos. Y bueno, la bomba va respecto a lo que es la noticia que está en el mundo Boca hoy, que es la posible llegada de Pablo Dybala a la Argentina. Sí. Y tuve la posibilidad de hablar con un periodista, con un colega y un amigo ¿De verdad? que se dedica al fútbol italiano, al calcio, a la Serie A, que es Vito de Palma. Así que me tomé la libertad de preguntarle cómo está la situación contractual hoy de Pablo Dybala. Vito, ¿me puedes decir cómo está la situación contractual de Dybala hoy? A ver. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. A ver, Vito. Vamos, Vito. Vito, ahí viene, ahí viene.
Ya se viene, ya se viene Vito. Bueno, igual me sorprendiste. Mientras lo preparan, cuento que también tenemos tenemos lo que es contractual de la Roma. Es un momento delicado porque el 7 de junio se cumple el centenario de la Roma y es una de las figuras Pablo Dybala. Así que estamos viendo a ver que el club lo que quiere hacer con Gasperini, con el técnico, con la directiva, es mantenerlo a Pablo, pero bueno, le ofrecieron una baja de sueldo importante. Pablo cobra entre 7 y 8 millones de euros en lo que es el sueldo anual y la Roma le ofreció 4, la mitad. Ay, pobrecito, entonces se va a morir de hambre. están ahí. No Yo sé voy si por así, dos, pero yo voy por dos. no sé si así, pero estamos en un momento delicado. Así que bueno, lo tenemos a Vito explicando esta situación, cómo se vive también en Roma la situación de Pablo Dybala. Vito fue al baño. Y con respecto a la tercera pregunta, yo te diría que no es cuestión de que haya club interesado, sino a esta altura ya Pablo Dybala hay alguien que está en condiciones. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Esa era la tercera pregunta con la que íbamos a cerrar. No pasa nada, lo hago yo, no hay problema. Le preguntaba a Vito con respecto a la llegada a Boca, porque hay muchos clubes interesados. A ver, Pablo Dybala es un jugador que es campeón del mundo y queda libre. O sea, cuando un jugador queda libre de un club, uno lo que tiene, la ventaja que tiene es que negocias el contrato directamente con él. No es que negocias con otro club. Entonces... Claro, no es lo mismo cuando está a préstamo. Claro. Entonces es una facilidad. Y sonaba el nombre de Milan de Italia para llevárselo a Pablo también. Entonces lo que yo le preguntaba a Vito es, ¿qué serias chances tiene de ir a Argentina? ¿Puede quedarse en Italia un año más? Y lo que Vito me decía es, mira, Facu, hoy Pablo está en la situación de que puede elegir él lo que quiere hacer. Claro. Él quiere venir a Boca, es hincha de Boca. Su mujer quiere venir a la Argentina porque, bueno, ahí por ahí me pueden ayudar ustedes. Fue mamá hace poquito. Entonces es como un matrimonio que se va a arreglar tarde o temprano. Yo creo que Pablo Dybala estoy en condiciones de afirmar con Vito de Palma de que va a jugar en Boca. Lo único que lo puede frenar es esto que digo, el centenario de la Roma, que el 7 de junio de 1927 se cumple el centenario de la fundación del club y la idea es tenerlo a Pablo como figura y quedárselo en el club para pelear lo que es la Champions League el año que viene. Y para cerrar lo que es deportivo, si les parece, vamos con lo que es la Liga Profesional de Fútbol. Se están jugando las semifinales. 0-0 River con Rosario Central. Salió lesionado Driussi, entró Freitas. Montiel erró un penal, se lo atajó Jeremías Ledesma. Y tuvo que salir Montiel, que llegó con lo justo y entró Bustos. Por lo que vamos de partido 0-0. Y en la vuelta, Belgrano y Argentinos van a jugar mañana la segunda semifinal a las 5 de la tarde en Paternal. Bien. Estoy impresionada con todo lo que dijo Facu, porque Ay, sin Dios. respirar. Bien. Me encantó. Hermoso. Felicitaciones. Tu hermana mayor te felicita. Muchísimas gracias. Bueno, yo no puedo creer que ya se nos fue el programa. Ya se fue. Pará, y a mí me faltó Gustavo. Yo quería salir bailando de acá. Claro, no puede ser. No. Bueno, cuando puede vos ser. estuviste abajo, igual estuvo contando muchas cosas súper interesantes. El próximo sábado... Bueno, el próximo sábado le metemos tiene que más hacer doble. electrónica, mi amor, Más que a mí me electrónica. encanta, vamos. Vamos a ir con eso. Así que bueno. Y quiero que toque también. Lo voy a decir para Ay, que me toque en vivo. encantaría, amo, Sí, me encantaría. pues la rompe. Bueno, Así como que- siempre, gracias al Canal 7 de Flow, que nos A Dos pasa en Reyes vivo, Stream. a Dos Reyes Stream ni hablar, A la y a la gente. radio, a la radio 93.1 y a la gente que nos acompañó desde las 6 de la tarde. Y Totalmente. nos vemos el sábado que viene. Bueno, Si Dios quiere. sí, a todos en su casa y nos vamos bailando, mira. Ahí está, Se escucha. con esto, que es Más bien fuerte la arriba, música, vamos. más fuerte. ¡Dale!